Ya está. ¿Listo? ¿Ya? Let's go. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Rusarín Bros en esta muy extraña pandemia, episodio número 124,000, que parece que estamos haciendo de lejos, donde ya no toleramos la distancia y ya todo parece como que una rara simulación donde no me acuerdo de nadie, solo veo sus caras de manera digital. Pero hoy tenemos un invitado muy chido. La neta es que, César, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo Un gusto. descubrí el canal de Esquizo hace un par de semanas y me enganché mucho con sus videos, los estuve viendo. La neta es que, o sea, no solo la calidad de producción, sino que la calidad del contenido está muy chida, güey. La neta, te felicito por el trabajo. Y pues le mandé un mensaje así casi directo. Creo que también como que la gente empezó a postear de que estaría por madre que hiciera una colaboración o algo. Y César ahí también contestó en Twitter y pues luego nos contestamos, nos dimos cuenta que pues somos raza simple que está tratando de hacer cosas chidas y darle algo de contenido bueno a la gente. Y pues inmediatamente hubo como que buena empatía y buena onda. Entonces, César, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Y aprovechando, para la gente que no te conozca, si es que hay algunos seguidores míos que todavía no te ubican, me gustaría que te presentaras, hablaras un poquito de ti, aunque sea brevemente para presentar el tema, y ya de ahí nos desdoblamos y seguramente no vamos a hablar de nada. Pues soy César, me conocen más como esquizofrenia natural, también cordura artificial, pero principalmente es el primero. Hago videos entre divulgación, entre crítica, entre ensayo. No sé exactamente muy bien dónde meterme. Principalmente hago videos de lo que me interesa. Hablamos ahí de temas como ingeniería social, temas sobre historia, sociedad, principalmente eso, aunque a veces me voy para la ciencia, etc. Pues eso, actualmente pues radico más ahí en el YouTube y pues ya saben, soy influencer, hago estas cosas de bromas a vagabundos, ¿no? Porque como buen influencer, eso es lo que hacemos, ¿no? No, no es cierto. Sí, en serio, sí, o sea, te firmas contrato, ¿no? No, no es cierto. Bienvenido, César, bienvenido. Gracias. ¿Cuál es tu background educativo, güey? Pues estoy egresado de la UNAM, ahí de la FES Acatlán, por comunicación. Y pues bueno, lo que yo estudié es, mi especialidad es investigación científica. O sea, yo no estudié producción o algo por el estilo. Lo que yo estudié fue a meterme dentro de temas, digamos, científicos y comunicarlos. Y pues también era eso, ¿no? Producir papers científicos y demás, pero pues la academia no es exactamente un lugar bonito porque era así como de, bueno, aquí está mi tesina, profesor, ya me puedo titular. Híjole, es que no le hiciste lo que yo quería y esto no va en mi currículum. Ya, pero es mi tesina. No, Sí, pero es que esto en mi currículum no queda, entonces no te puedo. Y no yo así, manches. bueno, si no va a ser así, va a ser por mi lado. También estuve un rato ahí de periodista, para una para una dependencia de gobierno, y de igual manera, pues tienes que decir esto. O sea, no es que me dijeran a fuerzas tienes que decir esto, pero sí, pero eso no hay que hablar ni de esto ni del otro, así que, pues dije, yo al final lo que quiero hacer es hablar. Quiero ganarme una voz para poder hablar. Y pues ahí le hice una pequeña triquiñuela, le dije a mi familia, es que estoy haciendo la tesis, ya la tenía. Y en ese rato me puse a hacer el canal. Bien. Entonces la jugué ahí, ¿no? Qué chido. Y pues aquí andamos, ¿no? Qué chido. ¿Y cuánto llevas con el canal? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque he visto que has tenido un crecimiento interesante, ¿no? Significante. Pues han sido 4 años ahí desde 2016. Para variar fue un principio muy cutre, muy difícil. Sí. Tenía una laptop a la que, haz de cuenta que yo mojaba calcetines, los metía al refrigerador, se congelaban, los metía dentro de una bolsa y los ponía abajo de la laptop, porque la laptop ya era viejísima. Es Entonces neta. no aguantaba sin esa refrigeración. Y aparte un teclado extra y una pantalla extra porque la pantalla y teclado, adiós, no, ya no funcaban. Un micrófono esos de tamalero, así de pruebes ricos. Y de la lavadora, Pero
Pues hubo muchísimas ganas de hacerlo y empecé. O sea, dije, es que Sí. yo quiero, a mí me gustaría ver este tipo de videos, pero nadie los hace. Entonces voy a hacer esta clase de videos. O sea, yo no digo que sean los mejores, nada por el estilo, pero hago la clase de videos que a mí me gustaría ver. Excelente. Entonces, o eso intento, ¿no? Porque también, ¿no? Uno falla. Sí. Principalmente han sido 4 años de producción intensiva, o sea, primero 2 videos a la semana y ahorita 4 videos a la semana en 2 canales. Entonces es estar friegue, 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 porque fíjate que no he tenido un solo video viral. O sea, todo el crecimiento que he tenido ha sido de que un video a lo largo de los años se sigue viendo, pero nada así Pero, de... ¿cuál es la definición de viral? O sea, ¿qué es lo que define exactamente? O sea, ¿cuántas, vaya, si un video, si un canal tiene de que 10,000 normalmente visualizaciones, ¿qué significaría viral para ese canal? Pues yo diría que un contenido que revienta y en una semana, digamos, está en la boca de muchos. No Tipo, necesariamente es que tenga muchas visitas, sino que mueva muchísimas personas. Y ya. digamos, cuando Dross hace el video de el efecto Mandela, de repente me atascan mi bandeja. Oye, es que hizo un video del efecto Mandela. Y yo, bueno, ¿de dónde viene esto? Y veo y Dross subió un video y ahí incluso se fundaron canales que hablaban solo de este efecto Mandela, efecto Mandela. Ya, Entonces eso me refiero con viral. Claro. ya. Está muy cabrón. De hecho, estaba platicando con Mateo justo antes de que empezáramos a grabarlo. Me aventé ayer en la noche y hoy en la mañana el documental de Social Dilemma. No sé si ya lo viste, el de Netflix. No, 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 pero vi la portada, ahí se ve interesante. Sí, güey. O sea, como que es un tema bastante cool. Y pues digo, ya que entramos en el tema de social media y somos invariablemente producto y a la vez críticos de lo que se hace dentro de redes sociales, a lo Y mejor es empleados. para hablarlo, porque, o sea, somos, o sea, qué tipo Diego, se cortó. Ah, se cortó tu micrófono un rato. No sé si le pasó a todos. O sea, ¿qué tipo de nocividad puede tener un sistema para continuar no solo sobreviviendo, sino que progresando, transformando en productos aún aquellos que lo critican? O sea, ¿qué poder tiene el... Y obviamente digo, no quiero desviar porque sé que el problema es mayor que solo redes sociales, porque hay algo más nocivo todavía que derrite todo aquello que toca y rompe todas las cadenas significantes, ¿no? Al sentido de Derrida. Pero lo interesante de esto, de las redes sociales, es que aún los críticos de redes sociales se transforman en producto de redes sociales. Y es esto, o sea, es esta imposibilidad que tenemos de nosotros ver que, claro, o sea, porque no importa que estés criticando el algoritmo, mientras lo sigas consumiendo, el acto vale más que la ideología. O sea, el acto es infinitamente más trascendental que el hecho de que tengas una percepción del efecto que la manipulación tiene sobre ti. Sí, Ahí hay Hay algo del episodio, del episodio perdido, a lo mejor no van a saber de qué hablo, pero ustedes saben, se me hace que nadie lo, digo, más bien, nadie lo ha visto, pero el episodio de ¿cómo se llamó? de la cibernética. Sí, pero no me acuerdo, a esto quería llegar, no me acuerdo exactamente de la frase, que es The System... System is what the system Es what the does. system does. Sí. The System is what the El sistema system does. Sí. Exacto, a lo mejor algún día liberamos ese episodio, todavía no está en... Sí, está cañón. Habrá que platicar. Pero ese era el punto, ¿no? Yo creo que llegamos a eso. Pues fíjate que sí, o sea, lo que iba a comentar sobre este tema es, sí, o sea, precisamente lo que hace el sistema es lo que lo define, ¿no? Me acordé del episodio de Black Mirror, Diego, de el que es un chavo que es prisionero, que están todos caminando en unas bandas, ¿verdad? Desde el principio del episodio son prisioneros, y él empieza a hacer una forma de escapar y saca un cuchillo y amenaza el sistema, escapa, y luego le ofrecen un jale haciendo eso, güey, de que, tipo un American Idol, escapándose del sistema, y él se transforma en un producto, y le dan un depa super padre, y le dan de que un chorro de lana, o sea, vato, Jesus, o sea, lo comoditizan. Ese se llama 15 millones de méritos, justamente se llama el Eso, está episodio. buenísimo. Sobre Sí. eso hay un libro que se llama Entreteniéndonos hasta morir, Amusing Ourselves to Death, Como la de canción de Neil... Pink Floyd, ¿sí? Ah, ¿en serio? Hay una rola así. Amusing Bueno, Yourselves to Death, ¿sí? Pink Floyd. es de Neil Postman y explica cómo hemos construido una sociedad pictográfica. En su momento éramos una sociedad tipográfica, o sea, del tipo de la escritura,
Y para mí fue un shock saber que, por ejemplo, en los tiempos de 1880 y algo, 90, si tú leías mucho hasta te consideraban como un yonki, ¿no? Casi como de, es que estás leyendo demasiado, estás perdiendo tu tiempo. Los debates, por ejemplo, los debates políticos duraban hasta 5 horas y eran debates de escritos. Yo escribo, voy, paso, declamo, el otro escribe, pasa, declama, y aún así era como el, wow, no, mano, puede ser. Drop the mic. De casi, casi, ¿no? Pero ahora estamos en la sociedad pictográfica, estamos en la sociedad de la imagen. Entonces, como ya no entendemos nuestra propia cultura a través de imágenes, ¿no? A veces vemos allá parejas de novios, etc. Vemos a parejas que intentan entender sus relaciones a través de las películas románticas que han visto. Vemos incluso a críticos del sistema intentando parecerse al crítico del sistema que salió en alguna película. O sea, nos vamos pareciendo a esas imágenes porque ya no tenemos una base escrita, tenemos una base de imágenes. Entonces, obviamente las imágenes son exageradamente fáciles de vender, exageradamente buenas. El texto, pues, tiene sus complicaciones, no es tan inmediato. Entonces, al vivir, han visto, ¿no? Estos canales de noticias donde cuando no pudieron grabar la noticia, igual te tienen que poner una recreación, aunque se va chafísima. Claro. ¿Sí? Eso es porque si no hay imagen, no lo creemos, porque la base misma de nuestro pensamiento es la imagen ya. Entonces, aunque la imagen apenas sea una simple recreación, no lo vamos a creer. Por ejemplo, y esto no es solo el mainstream, está bien metido hasta dentro de la cultura y de nuestra sociedad. Por ejemplo, en su momento las tesis, ya saben, académicas, las podías decir habladas. Sí. Si tú hoy citas a X persona dijo esto sin video o sin una declaración firmada de que lo dijo, es como de no, es que esto no es una fuente confiable para tu tesis. O sea, antes de la sociedad tipográfica teníamos la sociedad oral. De la misma manera, como hoy ya no aceptamos un testimonio hablado que quién sabe quién lo registró, puede que en un momento determinado vayamos a dejar de aceptar o vayamos a dejar detrás lo escrito solo porque está escrito, pero no hay una imagen para corroborarlo. Claro. Oye, que no el ejemplo este que decías de las noticias que tienen que ser representadas por una simulación, ¿no es de Sociedad del Espectáculo, de Guy Debord? Sí, ¿no? Exactamente. Sí, me sonó muy similar. Me acuerdo de haber leído ese libro hace un rato y me acuerdo específicamente de ese ejemplo de cómo las noticias tienen que simbolizar. Aquí lo que me parece interesante es de que, y digo invariablemente, o sea, este comentario que haces de, o sea, el trasfondo del pensamiento es en sí abstracto, pictográfico y no necesariamente verbal, pues digo, hay teorías encontradas, ¿no? O sea, porque, pues digo, si lo vieras desde la teoría de Lacan o algunos otros lingüistas como a lo mejor, no sé si Saussure o a lo mejor Chomsky inclusive también defendería la misma tesis, que aún ese pensamiento abstracto no, digamos que no funge el papel de estructuración de la razón a menos de que no esté mediado por el lenguaje. Porque solo la mediación del lenguaje, no solo del texto, pero sino que el nombramiento de las cosas es lo que los instaura y los pasa de abstracto a parte de la intersubjetividad. O sea, que es ya más bien el lenguaje como el medio en el cual nos llevamos, interactuamos. Y lo que es interesante es que lo que está padre de esta lectura de ahora la comunicación a través de la pictografía, o sea, de que, y no sé si no sea una regresión en lugar de un progreso. Porque en el sentido de, a lo mejor la civilización o la lectura verbal de la palabra, de la cadena significante que tiene como esta espacialidad también del proceso dialéctico de las palabras, de cómo el significado migra y progresa y, ¿sabes? O sea, se antepone a su anteposición y progresa con el tiempo y con el uso. No sé si el pictográfico sea más primitivo en el sentido de, ¿sabes? Ser un empty vessel, de ser un pequeño objeto que ya pues, a través de subjetividad le va a dar sentido. O sea, yo veo el poop emoji y a lo mejor el poop emoji a mí me despierta otras cosas que el poop emoji no les despierta a ustedes. Que también es similar a cómo funciona la palabra. Pero la palabra me parece, no sé, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor soy aquí un reaccionario, pero no sé por qué el tema de la pictografía me parece como más primitiva que la del lenguaje. Es que una forma de entenderlo es esta. Eso es un problema muy viejo de la estética, de la filosofía del arte, que se llama el problema de la representación.
El problema de la representación es básicamente la pregunta, ¿qué es una representación? ¿A qué me refiero con representación? Un dibujo, una pintura, una foto, todas son representaciones, ¿no? Y hay diferentes respuestas a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es una representación? Pues es un estado mental que en el momento que uno ve es lo que pasa por su mente, ¿no? La conexión de neuronas, ¿no? Otra sería la experiencia fenomenológica que sentimos al ver una imagen, ¿no? Y es completamente subjetiva. Un filósofo que se llamaba Ned Block hizo una distinción muy interesante en ese campo, que era la distinción entre los sistemas digitales y los sistemas analógicos, ¿no? ¿Cuál es la marca de un sistema digital? La marca de un sistema digital, lo que define un sistema digital, es una serie de símbolos que pueden ser tomados y reimpresos, ¿no? Para formar cierta cosa, ¿no? Entonces, el lenguaje, el abecedario, ¿no? Son 26, 27 letras, o depende de qué idioma sea, ¿verdad? 29, algo así. Y se pueden imprimir y replicar, ¿no? Entonces, la escritura, el lenguaje es un sistema digital. Claro que la interpretación es un sistema analógico, pero una pintura es analógica, ¿no? Y eso precisamente, esa es la frontera al pasar a la inteligencia artificial general. ¿Por qué? Porque los seres humanos, el sistema visual, por ejemplo, que tenemos todos nosotros, los Homo sapiens, es un sistema analógico, es un sistema de aproximaciones. La marca de un sistema analógico son aproximaciones, ¿no? No es exactamente preciso. Cuando ves una pintura, te puedes acercar y son aproximaciones, ¿no? ¿Y por qué digo el sistema visual? Porque cuando ustedes ven, tienen un campo visual, el agrupar cosas, la forma en la que agrupan cosas, el ojo conectado al cerebro, que pues, produce la mente también con todo lo demás, ¿verdad? Son infinitas y son extrañas. O sea, por eso está este chiste de cuando estaban tratando de inventar una inteligencia artificial general, en los 50s, que pensaron que estaba fácil y fue aumentando la dificultad, y ya en los 80s y 90s estaban haciendo una computadora un poquito más sofisticada, inteligencia artificial general, y dijeron, bueno, alguien tiene que hacer el sistema visual, dáselo a un practicante, y se lo pasaron a un practicante, sí, tú aviéntate el sistema visual, bien fácil, y empezó el practicante a darle y dijo, espérate, se supone que esto era lo fácil, y dijo, raza, espérense, no sé cómo, y se hizo un chiste en la comunidad porque era el problema más difícil. El ojo humano, o sea, y principalmente la conexión con el cerebro y el cuerpo es algo impresionantemente complejo. Y ahí tenemos las fotos, las imágenes, ¿no? Lo que generan, lo que producen, son aproximaciones. Entonces, comunican algo, además de muy profundos, que está la típica frase cliché de que una foto hace 1000 palabras, ¿no? Una foto hace... Vale más que... Vale más que palabras. Hace 1 billón o 1 trillón o infinitas palabras, se puede decir, ¿no? O las palabras que sea que la persona las ve. Entonces, el hecho de que estoy de acuerdo con lo comentado, que vivimos en una época extremadamente visual y eso, pues, produce algunos efectos. Pues pueden ser positivos o negativos, pero bueno, es lo que quería comentar sobre el asunto. Ahí yo diría que si bien puede que la palabra correcta no sea más bien primitivo, sino más bien simple. En efecto, porque sí, si nos vamos a las pinturas rupestres es puramente visual, puramente pictográfico. Eso es, hay algunos, ¿no? Hay, más que nada son hipótesis, así de cómo algunas cosas, entre más abstracto se va volviendo el arte, más empieza a parecer a las pinturas rupestres. Entonces, pero es una hipótesis, o sea, es como que hay algo interesante ahí, pero nos sobrepasa. Sí. Sobre esto, justamente esta palabra, esta frase de una imagen vale más que 1000 palabras es interesante, pero una imagen puede decir sí, más que 1000 palabras, pero puede significar menos que una oración. También. Por ejemplo, pongamos de ejemplo un bucle de 20 videos de YouTube o 5 horas de televisión. La estructura de la exposición pictográfica, de audiovisual, mejor dicho, no es similar a la tipográfica. Es decir, un libro empieza y termina, un párrafo empieza y termina. O sea, hay una conclusión y una segmentación. La televisión no tiene fin.
Sigues y sigues y sigues. De igual manera, los videos de YouTube, ¿no? Ya también. No digo todos, pero claramente hay una situación en la cual no hay ni principio ni final. No Y el es feed de Instagram y todo, o sea, no tiene fin tampoco. Exacto. Ya no hay algo aquí delimitado, es un flujo interminable. Y como no hay eso, raramente se crean conclusiones. Si ustedes ven las noticias de las 6 de la mañana, esas que apachurran fuertemente los eventos de la madrugada y de ayer, a veces empiezan a repetir las noticias y repetir las noticias y repetir las noticias y no importa realmente, porque las noticias son la mejor exposición del estado de la cuestión de nuestra civilización. Un montón de hechos inconexos que nunca van a ser mayormente analizados o mayormente interconectados, son solo hechos que ocurren sin parar, sin parar, sin parar. Antes de comenzar mencionabas hipernormalización de Adam Curtis, que por cierto está ahí en YouTube, la pueden ver. Está abierto, gran documental, sí. Nada más no lo vean con niños, eso está duro, pero justamente nos cuenta la historia de cómo a Muammar Gaddafi primero lo vuelven un villano de Estados Unidos y luego un héroe y luego un villano y otra vez al final el villano derrotado. O sea, algo de escala internacional se pudo manejar así porque no hay una línea. Bueno, no hay concretos, no hay conclusiones, solo hay una línea. ¡Ay! Pues bueno, el malo se volvió bueno, ya está. Ah, pues ahora es malo otra vez. Un arco de redención. Sí. Exacto. O sea, ¿Saben lo que prosigue y prosigue. Absurdo? Se me hace completamente absurdo que existan canales de noticia 24 horas. O sea, si por definición la noticia es algo que rompe con la normalidad, ¿por qué tendrías un flujo, un flujo distinto de 24 horas de noticia? Pues, obviamente, y aquí es donde vienen los grandes aprendizajes de la importancia de la negación y de la importancia de la otredad. Si todo es noticia, nada es noticia. Si todo el tiempo hay una noticia, no hay nada de qué hablar, ¿sabes? O sea, estamos... Y creo que aquí hay un paralelismo interesante entre las dos conversaciones, porque creo que, o sea, a fin de cuentas, hablar de si estamos enfocados en pictos, si estamos enfocados en palabras, lo que estamos hablando son de conceptos que definen las cosas. O sea, es cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea a través de nuestra capacidad de determinarlos. Ya sea, no las cosas en sí mismas, sino las cosas para nosotros. Y es, oye, pues yo determino mi experiencia con el mundo, mi relación con la naturaleza, a través de esto que lo simboliza. Y lo puedo simbolizar con mi relación y la lectura de los pictos, de las palabras, de las conversaciones, de los sonidos, lo que sea, ¿no? O sea, nosotros le damos sentido a la realidad que nos rodea y lo tenemos que definir, porque si no, el universo entero sería un flujo indistinto de experiencia. Y pues, nada tendría sentido. O sea, tenemos que decir que el frío es algo distinto al calor, porque el frío termina en tantos grados y el calor empieza en tantos grados. O sea, nada más es que nuestra necesidad de darle sentido al mundo que nos rodea y cuáles son estas herramientas modulares o análogas que usamos para darle sentido a la experiencia del mundo que nos rodea. Pero aquí lo interesante es justo eso, cómo la hipernormalización de estos eventos los hacen carecer de sentido, porque justo en ese punto es donde se pierde. Si tú determinas que algo es noticia, es porque finitamente es noticia, dentro de su contexto, pero también en contraste con el resto. El problema es de que si dejamos de hacer esta distinción y más bien los propios algoritmos nos empujan a que todo el tiempo estemos consumiendo noticias, pues nada es noticia. ¿Sabes? Ahí es donde caemos en este sinsentido tan extraño de tener que definir la cosa y al mismo tiempo negar la no cosa. Es como... Y así empieza la desinformación también, ¿no? O sea, con canales de noticias 24 horas tienes que llenar un espacio, ese es el problema, tienes que llenar un espacio físico de 24 horas con cosas. ¿Y qué sigue? No, pues mete esta noticia, no, pues mete esta noticia. Cosas que ya, además sesgadísimas y demás, no... Yo lo que diría es que es negocio, o sea, es un buen negocio, o sea, y ahí está la raíz de muchos problemas, está la vieja frase de que money is the root of all evil. ¿Te acuerdas, Diego, de un correo que nos mandaron que era de que esos, back in the day, cuando existían los correos cadena, que mandaban a mucha gente? Correos cadena, güey, antes de los videos. Sí, me acabas de explicar así de un tratuca. Pinche definición que pensé que estaba muerta, güey. Vato, que teníamos Yahoo Groups, teníamos el de Raza Masters y el de Cuba Libre, toda esa raza, y el de Don Facundo, y nos mandaron una explicación matemática de que el dinero es la raíz, money is the root of all evil, y luego la raíz al cuadrado
es no sé qué, y empezaron a hacer puras de que explicaciones más. Pero sí, la frase es de que el dinero es la raíz de todo mal, ¿no? Ese es el tema. O sea, una vez que metes algo al sistema para generar, claro que se puede debatir esa frase, nada más la dije por decir algo, ¿no? Pero si metemos el concepto de negocio a muchas ecuaciones, si metemos la variable del negocio a muchas ecuaciones, se complica la situación, porque ¿qué pasa? Si transformas las noticias en un negocio, entonces tienes que hacer más, porque todos los empleados cada año quieren ganar más y son ambiciosos y tienen hambre, entonces tiene que haber más negocio y más lana, y los accionistas están presionando, tiene que ser más eficiente, y ya saben la historia. ¿Estás insinuando que es culpa del capitalismo? Ya sabía que venía. No todo es culpa del capitalismo. Por favor, ¿eh? Sí, No todo es culpa del capitalismo. Sería muy bien. Pero, bueno, además, el otro día me eché un análisis bien interesante, nada más para ver qué opinan de esto. Yo todavía no sé bien. O sea, todavía no sé qué pienso, pero más o menos sé. Pero un análisis muy interesante en Twitter con todo esto de las protestas de Black Lives Matter, que no, el rant no va por ahí, pero de cómo se presentan, y el análisis ponía el mismo video en Fox News y el mismo video en CNN. El mismo video y las conclusiones que saca cada quien. Obviamente Fox News pone la segunda parte del video, CNN pone la primera parte, y todos estamos viendo la misma información, nada más hay unos sesgos por cada parte impresionantes. Hay un principio básico, y es que las noticias no se reportan, se producen. Así estén basadas en un hecho real, son todas producidas, un ángulo, una música de fondo, que eso pega mucho, es un arma poderosísima. Para estar ahí. Y justo hay un libro que se llama Cree en mí, estoy mintiendo. Y es de un tipo que se dedicaba a crear noticias, pero en un sentido muy literal, él sí las creaba. Por ejemplo, para promocionar una película, grafiteaba así consignas feministas en los pósters de su película, bueno, de la película que quería promocionar, y luego lo reportaba un medio local así de, ¿ya vieron? Y entonces se lo mandaba a todos, y en la que llegaba a picar, ya decía, híjole, grupos feministas atacan esta película. Cultura de la cancelación, Funa, está en todos lados. La cuestión que maneja todo este libro es que la más de las veces se utilizan los miedos y ansiedades sociales, pues solo para que algo algo esté de moda o algo llegue a todos lados. Y justo ahí es donde llega nuestro grave problema. Ya es un sentido de las noticias y también un sentido de los activistas sociales, es que algunas veces son problemas falsos o son problemas mal enfocados. Por ejemplo, justamente regresando a Black Lives Matter, varias cifras mostraban que el problema era la legislación de las corporaciones policíacas, que ese era el verdadero asunto al fondo. ¿Qué pasó? Pues se centraron en el tema de la discriminación racial, que también es muy importante, pero ese no era el punto. Porque así ha habido casos de personas caucásicas de igual manera con esa brutalidad suprimidas, por decirlo de un modo. En Colombia hoy. Exacto. En México, incluso 2 días después de Floyd, pasó. Entonces, no, y ayer, ¿eh? Ayer también. Oye, Dios mío, ¿no? Ve, o sea, ahí estaba el problema, pero hicieron arder a Estados Unidos por el problema de la discriminación racial. Y, ¿sabes? Se desconectó tanto de la realidad la lucha por la justicia que ya hasta pedían funcos de George Floyd. Decían, es que creo que tener un funko de él ya es victoria. O incluso el clásico grupo que puede ver a muchas personas en pobreza, así al lado, afuera sale de su casa y hay 8 niños ahí pidiendo comida. Pero la única pobreza que le va a importar es la pobreza que está ya bien lejos, en un monte, en un cerro, con gente con ropa, gente con ropa tradicional, o en la India, en África, etc. ¿Por qué?
Porque una sí es pobreza o una sí es el verdadero problema, porque ya hay una legitimación, primero, por parte de la imagen, segundo, por parte de una turba violenta que se juntó de golpe, que como dice Chulhan, la bronca de las turbas es que aunque sí tienen poder, son inconexas, no tienen un... ¿Turbas? Todas en el enjambre. O sea, es esta noción de, o sea, somos todos abejas individuales en un enjambre, pero no existe realmente un sentimiento de solidaridad. No. Exacto. Justo ahí para mí está el meollo del problema. O sea, para mí todos estos discursos identitarios lo que esconden es que ocultan la voz de la universalidad. Y el que juzga a las identidades individuales divisas es el discurso de la posición universal. Y la posición universal se reserva para la hegemonía que es la que constituye el poder hegemónico. Y ahí es donde está para mí el peligro. Si la gente cae en estos debates de, no, es que es un tema de raza, no, es que es un tema de color, no, es que es un tema de género, no, es que es un tema de preferencias, no, es que es un tema teológico. Ahí todo lo que estás haciendo tú es continuar con el discurso de, esta no es la universalidad, ¿sabes? La universalidad del hombre se reserva en otra situación. Todos estos grupos menores identitarios lo que están peleando es la perpetuación de su estado como minorías. Y ellos creen que a través de identificarse como minorías van a recibir derechos. Pero a ver, los derechos humanos universales se reservan para aquellos que constituyen la narrativa del humano universal. Y ellos no participan de estas manifestaciones. Estas manifestaciones son los subalternos. Y de hecho hay un enorme beneficio en la completa pérdida de enfoque de hablar del ser humano como un ente universal, como un ente que tiene una serie de características, implicaciones, derechos y obligaciones, si quisieras verlo así, pero como un universal. O sea, y aquí obviamente tendríamos que entrar todavía a un debate más complejo que es el antiespecismo y definir realmente si existe un derecho del ser humano como especie distinta a las otras especies y todavía peor, el debate del terrestrialismo, que si realmente no es arbitraria nuestra división con la naturaleza y que si realmente somos independientes, desconectados de un sistema global terrestre, lo cual para mí hace todo el sentido del mundo. No estamos desconectados de nada. O sea, hacemos esas divisiones arbitrarias porque es la manera en cómo nos funciona llevarnos con el mundo que nos rodea. Pero esta idea de la política identitaria es pésimo. Es pésimo, pésimo. La gente no sabe el daño que se hace en hacer estas microsegmentaciones, porque facilita el targeteo de noticias, facilita la narrativa de propaganda manipuladora, facilita la proliferación de tácticas populistas en la política y lo peor de todo, hace un juego de magias y esconde el privilegio de la universalidad a la posición hegemónica, a la que ya está en el poder. O sea, esto es lo que más me preocupa de todo este tema de las protestas. Porque sí, o sea, como dicen, ¿hay brutalidad policial? Sí. ¿Está biased o está sesgada hacia gente de color y gente pobre? Absolutamente. ¿Ese es el problema? No. Es un como... problema más grande. Pero eres hombre blanco heterosexual, Diego. Gracias. Gracias por tu opinión. Es como... Aquí no somos identitarios, pero gracias y... Gracias y ya. Borren ese pedazo del video, es mi privilegio hablando, no fui yo. Es como lo que decías del capitalismo, ¿no? ¿Estás diciendo que es culpa del capitalismo? No, mira, que muchas cosas estén relacionadas al capitalismo no significa que ese sea el problema modular de todo. Es como el agua, todos bebemos agua, está en todos los cochinos lados del planeta, excepto, bueno, ustedes entienden, ¿no? Donde hay vida, hay agua. Entonces, el agua es el problema, ¿cómo no lo vimos? Estuvo ahí todo este tiempo. Es más, ahorita saco unas fotos de Da Vinci donde se ve el agua cayendo y hago un montaje a lo código Da Vinci y digo, era el agua todo el tiempo. Entonces, la bronca es que también se forjan estas ficciones donde, por ejemplo, cualquier problema, es más, si tú quieres graduarte de crítico social, de interweb, solo repites capitalismo. ¿Pasó algo malo? Es que es el capitalismo, men, es lo que te digo. O sea, el capitalismo está haciendo sus huevas capitalistas ahí y esto nos lleva a la explotación, ¿no? Si repites capitalismo, explotación, etc. y ya está. De la misma manera, tú hablas con alguien que ya está muy metido en el tema liberal, ¿no? Es que si no dejan al mercado ser libre y yo le digo, sí, o sea, entiendo, el mercado es una fuerza importantísima, pero tal cual tú le estás dando una propiedad divina de todo lo puede solucionar. Sí, el mercado existe inserto en una realidad. Claro. La corrupción humana existe ahí con o sin mercado.
De acuerdo. Y justamente sobre estos temas de hasta dónde llega nuestra supuesta moral, donde sí buscamos la justicia, en efecto, ahí está el tema del especismo. La única razón que tenemos para nosotros considerarnos el eslabón hasta arriba de la cadena alimenticia es el poder. Claro. No hay ninguna otra justificación más que tenemos el poder para hacerlo y por eso lo hacemos. Sí, Peter Singer escribió un gran libro, sabes que fue en los 80s o los 70s, filósofo australiano que se llama Animal Liberation. Él fue el que levantó este movimiento hace mucho tiempo. Y fíjense que hay una idea que da un poco de esperanza. Déjenme les platico a ver qué opinan, ¿no? Peter Singer, normalmente el trabajo filosófico, cuando bien hecho, toma tiempo, ¿no? Toma mucho, toma por lo menos 200, 300, 500 años, ¿no? Para que se permee en la psique de todas las personas, que entiendan los trabajos difíciles. Un ejemplo es Derek Parfit, que escribió un libro en los 90s, Reasons and Persons, que pocas personas le entienden, falta mucho, y para que nos llegue a todos no nos va a tocar probablemente, ¿no? Es un trabajo de este tamaño que le tomó 50 años. Igual los trabajos de Wittgenstein, de filosofía de las matemáticas, son tratados que se tardan mucho en permear la psique humana, ¿no? Pero ahí tenemos el ejemplo de Peter Singer y también el ejemplo de Chomsky, pero más específicamente Peter Singer. Él escribió este libro de Animal Liberation, él es australiano, y ahorita en Australia, bueno, él llegó a ciertas conclusiones en donde se dio cuenta, claro, con estudios, con muchas cosas, pero a fin de cuentas planteó un argumento con su libro. Y es este tema del speciesismo, ¿no? El especiesismo. Y él planteó que hay ciertas especies que comparten tanto con nosotros que hasta comparten nuestro propio sistema nervioso. Muchas especies, no pocas, ¿no? Y uno de los ejemplos son las langostas, ¿no? Entonces, en los restaurantes en Australia agarraban langostas y literal las aventaban al agua, vivas, así. Y sonaba, y así se morían. Y pasaba todos los días, ¿no? Hoy en Australia es ilegal, o sea, es ilegal que se haga eso. Entonces, el trabajo de un hombre ya que hizo en los 80s, 70s, no sé exactamente el año, ya produjo una ley. Y, ¿sabes? Y hay un cierto movimiento, ¿no? Eso, digo, me pueden decir de ingenuo, pero ya es algo, ¿no? Ya es un tipo de filosofía, un tipo de ideas, un tipo de activismo intelectual, ¿no? Y lo que tú haces, César, también es un estilo de esto. Claro que eso es otra escala, pero las personas que están viendo y lo que intentamos hacer aquí con el podcast también es eso, es darse cuenta de ciertas cosas y no que se tarden 500 años en que se den cuenta las personas de las ideas, ¿sabes? Claro que para cambiar el mundo uno tiene que tener una cierta convicción, ¿no? Y una cierta pasión. Y claro, una autocrítica, tiene que ser muy flexible, literalmente tiene que hacer todo lo que está en su capacidad para poder mover un granito, ¿sabes? Entonces, se me hace importante que se haya logrado ese tipo de cambio, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer cada quien como persona? Hay cosas que son muy difíciles de cambiar como uno, ¿no? Como un individuo. Entonces, ahí se me hace que es lo que por ahí estaban platicando un poco sobre el tema de la diferencia entre un enjambre y una abeja, ¿no? ¿Cómo le hacemos para frenarnos cuando todo el enjambre va para un lado y no tener esa mentalidad, he dicho experimentos psicológicos, ¿no? Los mob mentalities, ¿no? La mentalidad de cómo se comporta un grupo de gente o cómo se comporta una persona. Está impresionante eso, ¿no? Y estamos participando de muchos enjambres, de demasiados Exacto. enjambres, demasiadas manadas. Hay una película que les recomiendo profundamente. Me sorprende que no haya estado en mi radar esta película. Se llama Under the Skin, que es una película de ciencia ficción que está, de veras, se me pone la piel chinita de lo que hace con la humanidad, ¿no? De lo que plantean. No quiero quemarles absolutamente nada, nada más véanla, o sea, confíen. Sale Scarlett Johansson, para los que les gusta Scarlett Johansson, sale Scarlett Johansson, y es como ¿qué les puedo decir sin quemarles nada? Es una buena mirada a la humanidad, a lo que somos, ¿no? Claro que la película está llena de misterios de pensamiento humano, pero es como una crítica muy directa a qué somos, ¿no? Y estas necesidades que tenemos y estos deseos que nos dejan llevar, pero échensela. Under the Skin se llama, está
Oye, fascinante. de hecho, pues, está interesante porque, digo, no sé por qué salió tanto el tema del enjambre de Byung-Chul Han. Y yo creo que, o sea, inclusive Byung-Chul Han tiene sus límites como crítico social. Sí. O sea, creo que él está, o sea, desde su ventana en Berlín está toda madre hablando sobre No, pero digo, pero eso es lógico, todos tienen sus límites. O sea, Sí. el estudiar a Byung-Chul Han, a Chomsky, hay que estudiar a todos. Sí, claro, y me gustan mucho sus libros y todo, pero muchas veces sí se siente como, qué bonita es la vida acá en Berlín. Y habla de cosas, o sea, está bien. ¿Sabes qué me pasa? No sé si sea el tema de ustedes. Y de hecho, por eso te iba a preguntar, César, ¿qué intelectuales o qué, no sé si el tema sería críticos sociales también, porque digo, podríamos hablar de pensadores, intelectuales. Escritores, pensadores. ¿Qué nombres para ti son referencia ahorita, contemporáneos? Pues, bueno, personalmente, Václav Havel es expresidente de Checoslovaquia. También, pues, hasta cierto punto, no sé si es filósofo, escritor o crítico social. Me suena algo hizo bien importante hace poco, ¿no? Algo hizo, algún escrito, algo. ¿Por qué me suena tanto? Pues, tiene algunos escritos interesantísimos, pero sí ya falleció hace un rato. No digo 30 años para nada, pero ya unos más de 10 años. Alguien me habló Lo de que él. Lo que él tiene es que su país fue, pues, primero ocupado por los alemanes y luego por los soviéticos. Y luego, pues, tampoco es como que en la sociedad democrática actual le haya ido muy bien. Entonces, él hace esta reflexión desde el, bueno, pues ya vinieron todas las utopías aquí, mira cómo estamos. Y ahora a mí me toca ser presidente. O sea, él ya no es solo quiero pensar, ahora es tengo que hacer. Entonces, él es uno, sobre todo un libro que se llama El poder de los sin poder. El otro vendría siendo Edgar Dugarte, aunque solo me he leído una de sus trilogías, que se llama El poder de las redes. Antes de que Internet y la web 2.0 de redes sociales estallara, ya venía previendo algunas de las cosas que ya estamos viendo. El otro, sí, Bauman, yo sé que es muy de cajón y lo que quieramos, pero el tipo es imprescindible, o sea, el tipo es una maldita biblioteca, ha escrito de todo, hasta de temas de la identidad. Neil Postman, que es este que escribió El fin de la desaparición de la infancia o Entreteniéndonos hasta morir, en fin, libros que yo no entiendo. Yo, como ya les había dicho, yo estudié comunicación. ¿Saben a quién nos ponen a estudiar ahí en la universidad? A un teórico español, no me acuerdo ahorita su nombre, perdone, que nos habla sobre la historia de la comunicación, cómo se va fundamentando, etc. Y digo, eso está bien como fundamento teórico, pero de ahí no avanzamos, ¿no? De ahí se nos pasa a críticas a ciertas televisoras muy superficiales y no se nos enseña esto que es teoría, vaya, es McLuhan, que es uno de los más importantes, de ahí avanzamos a Postman, pero él nos enseña. Porque la verdad tiene algunos planteamientos bastante crueles, o sea, no crueles en el sentido de que él sea mala gente, pero crueles porque dices, no me jodas, esto se escribió hace 40 años y ahorita Black Mirror le dedicó un episodio como si fuera la cosa más nueva del mundo. Claro, aquí lo teníamos perdido, estaba fuera del discurso público totalmente, güey. ¿Que no se le hace esa misma injusticia a casi todos los grandes autores? ¿No te parece? Sí, pasa demasiado. Sí. Es la cosa más común del mundo. Otra cosa que te quería preguntar, y esto ya es más interrogatorio. ¿Ser humano es humano? ¿Tabula rasa o nacemos distintos y con diferentes talentos y predisposiciones? La segunda, hasta cierto punto, pero sí, nacemos con disposiciones. O sea, por ejemplo, yo nací morenillo, aquí la luz me ayuda y todo lo que quieras, pero yo nací moreno. Y independientemente de que sea más por caracteres culturales y sociales, eso me va a dar un trato. También nací con, se me mueve más la mitad de la cara, ciertas imperfecciones, vaya, incapacidades. El punto es eso. Y también pues un montón de genética, de temas genéticos como lo vendrían siendo las enfermedades congénitas, ciertos tipos de genes que nos hacen más capaces de respirar mejor, etc. El punto, la bronca es que cuando le dices a la gente esto, te tachan de nazi y dices, no, yo solo estoy defendiendo que existe una cosita llamada genética y biología. Es lo único que estoy defendiendo. De hecho, la verdadera pseudociencia es en la que han querido caer algunos al decir que todo es un constructo social.
Sí, no, son mamás. Es O un sea, exceso, es un exceso. Sí. ajá, muchísimas cosas lo son, sí, Sí. pero decir que todo eso ya no es utopismo, es discurso rusiano, pero rancio, o sea, directamente es que el hombre es Además bueno que por tenga una naturaleza. connotación negativa, ¿no? El lenguaje es un constructo social. No le Exacto. estamos viendo nada negativo. Sí. Los derechos humanos. Los derechos humanos son... Son un Claro. constructo social totalmente. Sí, pues Yuval Harari dijo, cuando cortas el cuerpo humano, no encuentras los derechos humanos, o sea, no están ahí adentro. O sea, Están guardados. Exacto. No valen. No hay- es una lucha Sí, constante. yo creo que es verdad, a medida que, o sea, y a fin de cuentas ahorita es donde estamos en este momento tan interesante del debate del pensamiento y de la razón, es esto, o sea, como la muerte de muchos de los grandes debates de la historia con el avance de la ciencia y más bien como el renacimiento de otros debates sobre qué rol e interpretación le damos sobre los avances de la ciencia. Porque, digo, y a ver, o sea, yo también tengo un hijo que nació con enfermedades congénitas por todos lados, o sea, es sumamente distinto y nació sumamente discapacitado. Y obviamente pues eso lo imposibilita de participar de muchas formas de la sociedad. O sea, prácticamente lo condena. Y ahí es donde está gran parte de mi crítica. O sea, que más bien sí estoy de acuerdo contigo que a grandes rasgos nacemos biológicamente distintos y el ser humano pues nace con una serie de condiciones que lo predisponen a tener un tipo de vida o no. Pero pues hay algunos constructos sociales que siguen siendo sumamente nocivos. O sea, como Exacto. juzgar a la gente por eficiencia, juzgar lo que es y lo que no es productivo, juzgar lo que da o no da dinero. O sea, esas métricas son las que realmente son nocivas. O sea, yo lo que creo es que no podemos caer en el radicalismo del debate de ninguno de los dos extremos. Ni decir, tabula rasa, todo el mundo es idéntico, todo el mundo tiene exactamente los mismos derechos y obligaciones. Y tampoco el otro lado de decir, ¿sabes? Primitivismo y barbarismo y darwinismo social, donde cada quien es libre de ingerir sufrimiento sobre el otro simplemente porque nació en condiciones favorecidas. O sea, el debate real está en definir pues, qué tipo de sociedad quisiéramos tener y cómo lidiamos con esas diferencias y a qué usamos el talento acumulado de la humanidad. Porque si no hay un común denominador tampoco, pues vamos a seguir permitiendo que los constructos sociales valgan más que las condiciones congénitas. Ahí, pues sí, exactamente, irse demasiado para cualquiera de los lados nos lleva a distopía. Justamente, pues, a mí toda la primaria diferentes me valoraron y me dijeron, es que tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de coeficiente. Resulta que crezco, llego a la secundaria, preparatoria, universidad y todo lo contrario, me empiezan a decir, no, de hecho tienes alto coeficiente. Y dije, a ver, ¿Cómo? ¿Y ese coeficiente? Sí. ¿cómo está ahí la cosa? O sea, no hay que ver estas condiciones iniciales como el definitivo de la vida, que es en lo que caen algunos autores. Por ejemplo, Dawkins. Dawkins es muy bueno, no lo niego, Dawkins. pero tiene un error de centrarse demasiado en la maquinaria genética para de ahí definir que el sentido de la existencia es simplemente que los genes sigan persistiendo. No, entonces mejor Dawkins es más, ¿sabes qué te digo? El sentido de la existencia es que el calor se transfiera, Pues sí, que todo el pues calor sí. del universo termine por Es equilibrarse. la entropía, sí. Ajá, exacto. Sí, Ese no, es el sentido, porque si nos vamos ahí es lo que está al fondo de todo. Y pues no, o sea, no podemos, estas visiones cósmicas son adecuadas para evitar que se nos vuele la flapa como humanidad, pero también si le escarbas demasiado se te vuela igualmente la flapa y terminas creyendo que el sufrimiento humano o el amor humano no importan, pues porque en los átomos no existe. Y no, sí existe. En esta realidad concreta que es la nuestra, es absolutamente real. Es lo que debatía con un profesor de filosofía. Me decías que todo es relativo. Y le dije, a ver, profesor, no. yo traigo una escopeta, tiene perdigones, usted los puede ver, le apunto a la cara. Usted podrá inferir todo lo que desee sobre la relatividad del disparo, etc. Usted quiere que jale, usted me diría, jale el gatillo, no pasa nada. Es relativo, no, hombre, claro que no. Le dije, aceptar el ahora no nos quita la aceptación de que sí existen relativos, claro. Claro, No, claro. esa posverdad y ese subjetivismo absurdo aquí Sí, no lleva nada. tiene muy poco trasfondo. O sea, creo que en ese sentido sí somos más analíticos que continentales hasta cierto punto. Y creo que también, Sí. o sea,
o sea, ya llegamos a un nivel donde, a ver, o sea, sí hay, o sea, no porque hay cosas que se prestan a interpretación quiere decir que todo sea subjetivo. Y ese es un problema, del, o sea, para los que estudian filosofía también al principio, ese es un problema porque mucha gente sí se cree eso, sí se lo creen y algo, se les pegó algún algoritmo que les empieza a alimentar esa idea y cada vez más y más y más y ya ni se acuerdan de dónde viene. Eso nada más son frasecitas de niño rata. O sea, sobre niños rata, güey. ¿Qué? O sea, tú tienes un concepto que nadie sabe qué significa que es el niño No, rata. ¿sabe? No, pues, no. No, sí, es popular en la internet. Es neta. Y a Mauri se lo trajo de Escapotzalco. Ah, la madre, yo no sabía eso, pero... Yo tengo un Oye, primo que es niño rata, sí, exactamente. bueno, entonces yo fui el que ignorancia, no tenía esa para... Yo y mi hermano somos brasileños. Oh, Ah, sí, nacimos en Brasil. No parece... El español es un idioma completamente adoptado. Sí. vaya, lo Oye, hablan bastante bien. sí, gracias, nos vinimos bien chiquitos. Yo tenía 5, Diego tenía que 9. Sí. 8, 9, sí. Ah, lo que iba a decir sobre ese tema de las discapacidades o de capacidades especiales, que está más correctamente dicho, en la filosofía es de la bioética, digo. La bioética es el estudio de la acción dentro de los conceptos médicos y de discapacidades, ¿no? Entonces, digo, un pequeñito ejemplo, ¿no? Para no meternos mucho. Por ejemplo, las puertas, ¿no? Las puertas tienen perillas, ¿verdad? Y claro que no todos pueden abrir perillas. Entonces, el hecho de que no todos puedan abrir perillas y algunos puedan abrir las puertas que empujas, que nada más le das un tic, tenemos que diseñar los sistemas, no solo arquitectónicos y de construcción, ¿no? O de día a día, sino que tenemos que diseñar los sistemas en el sentido más general de la palabra para que la mayor cantidad de personas lo puedan utilizar, ¿me explico? Y esto que acabo de decir es muy problemático porque rápidamente se ponen a pensar en todos los tipos de sistemas que hay en las sociedades, ¿no? En la vida. Entonces, en los hospitales, por ejemplo, en Estados Unidos, y se está haciendo una ley, casi creo que una ley de construcción, seguramente un ingeniero civil o un arquitecto nos puede comentar cómo ya funciona allá en Estados Unidos o en otros países, en donde ya es que tienen que hacer las puertas con un push, o sea, no pueden usar perilla. También otro motivo que no es el central me imaginaría que es ese, pero también si hay un incendio y estás corriendo y nada más tienes que picarle y empujar la puerta en vez de hacerle así, y luego está el tema de la silla de ruedas, está el tema de... Y claro que es muy problemático, no me malinterpreten, no estoy diciendo que mañana tiene que ser... Pero es un planteamiento interesante, ¿no? Que tenemos que diseñar de la manera que funcione la especie, o sea, los Homo sapiens, ¿no? Ahí hay un tema crisis, hay un tema crítico. Sí. Deja tú las puertas. La ciudad no está construida para seres humanos. Está construida para autos. Sí. De hecho, la ciudad, hay que verlo de este modo, es lo que es una máquina. Sí. Una máquina que produce civilización y civilizados. Los epicureanos estarían muy contentos y de acuerdo contigo. Los seguidores de Epicurus. Es que justamente tenemos muchas cosas diseñadas, pero no para los seres humanos. Por ejemplo, las universidades, incluso las públicas, no están diseñadas para los pobres. Yo te lo digo porque llegué a la universidad todavía siendo de clase baja y solo había otra persona de clase baja en toda la carrera aparte de mí. Y directamente era como trotar entre mundos, o sea, era como ser un extranjero. Y no está diseñada, ¿a qué me refiero? Porque se presupone que ya es así. O sea, tú ya llegaste aquí, seguro eres de clase media. ¿Cómo es posible que tú llegues aquí siendo pobre? O sea, y eso era como un discurso de, es que es lo normal. No manches. O sea, no era un discurso de, vaya, qué bueno. No, era de, es que es normal que llegues aquí y ya seas de clase media. Por ejemplo, a mí me reprobaron porque no tenía para comprarme una cámara semiprofesional. De hecho, todavía nos metemos más profundo el tema del diseño, las calificaciones. Esto del 1 al 10. Sí. A ver, si un niño saca 5 y el otro saca 10, ¿significa que uno sabe el doble que el otro? Sí, absolutamente no. Estamos cayendo en el problema de la cuantificación. Yo por eso no califico, César. Yo tengo una sociedad de conocimiento que se llama Mindshop, que de hecho te invito cuando quieras caerle a algún curso, alguna clase o algo.
yo no califico nada, o sea, yo encargo tareas, son opcionales, el que quiera hacerlas para aprender, súper bien, el que no las hace, no pasa nada. Tampoco pongo exámenes, hago un proyecto final, pero no califico. Yo no doy retroalimentación cuantitativa, doy retroalimentación cualitativa. Es decir, el que hace la tarea le respondo un párrafo o dos de lo que me escribió. No pongo un número, los números no sirven de mucho en ese tema. Es que... Quiero regresarme un poquito al tema central que planteó Mateos, porque se me hace un tema muy interesante. Dale. El tema del capacismo es un tema central, el juzgar a las personas por sus capacidades. Es un tema muy, muy importante. Y creo que va a ser cada vez más importante. O sea, porque pues obviamente el sentido o la noción de capacidad se juzga de manera utilitaria. O sea, se juzga como diciendo, tú eres un means to an end. O sea, ya no es el sentido kantiano de la vida es un fin en sí mismo, el humano es un fin en sí mismo, sino que es bastante utilitario en el sentido de tú sirves para algo. ¿Okay? Esa noción capacista es muy peligrosa y obviamente lleva sistemáticamente como ideología, pero aquí no tanto en un sentido marxista de que las condiciones materiales crearon la noción del utilitarismo, sino en un sentido hegeliano, que la noción del utilitarismo transformó el mundo material y transformó la noción de las ciudades y transformó el mecanismo e instrumentalizó la idea del utilitarismo para modificar el mundo que nos rodea. Para justificar muchas cosas. Exacto. Y aquí hay una noción bien interesante cuando hablas de capacismo y el diseño como potencialmente una herramienta de integración, ¿no? La idea esta de si nosotros modificamos el mundo y transformamos el mundo en un contexto material de integración que no discrimina a través de capacidades, llegaríamos a una mayor interacción, sino que simplemente muchas veces es como que, oye, pues tú no ves suficientes pobres durante el día, no porque no quieras, sino porque la ciudad está diseñada para que no se te acerquen. Para ¿sabes? empujarlos fuera. Para empujarlos, sí. Casi creo. Aquí sí, o sea, voy a pasar de ser un hegeliano siempre a ser un marxista por un momento y voy a decir, sí, a lo mejor sí es hora de cambiar el mundo. O sea, sí es hora de dejar de pensarlo y hacer algo materialmente sobre las condiciones para obligar a que la gente choque sus ideologías en el mundo material. Pero aquí hay otra dinámica muy interesante de esta lectura del capacismo, que es, y lo digo como papá de un subalterno, los subalternos no tienen voz, ¿okay? Los subalternos raramente tienen voz. De hecho, casi todo el tiempo se les habla o se les hace una reapropiación del discurso, donde alguien más se apropia del dolor ajeno para hacer de ellos su causa y representa a los subalternos. ¿Okay? Entonces se creó esta frase que es everything for us, by us. Entonces es lo que sea para el beneficio de los subalternos tiene que ser hecho por los subalternos. Pero aquí llegas a una disyuntiva que es una paradoja para mí que hasta el momento insuperable, que es, oye, vamos a hacer un congreso para hablar del autismo. Los autistas tienen que entender de lo que estamos hablando. ¿Y cómo le haces para hacer un congreso sobre autismo para que entiendan los autistas? ¿Entienden la paradoja? Para empezar es dañino decir generalizar autistas, ¿no? Porque hay demasiadas. Yo digo como papá de un niño que está dentro del espectro autista y es un espectro. Por eso digo que diferentes se comunican de diferente manera. Tienes que hacerlo Por eso exactamente lo usé de ejemplo. Porque el espectro puede ir de blanco a negro pasando por infinitos matices de gris. Sí, sí. Tú organizas un congreso, ¿ok?, para hablar sobre una sociedad que integre o arrope a este creciente, absurdamente acelerado estrato de la población que no entiende qué es lo que se está poniendo sobre la mesa. Y aquí, digo, y ahí les voy a plantear yo mi noción, pues obviamente también está mucho un poco de la emoción del padre, del niño, que es, pues mira, pues vamos a tener que actuar en algunos temas como shepherds, casi de manera autoritaria, de decir, pues sí es verdad que hay un goce negativo en apropiarse el dolor ajeno para empujar una agenda personal, pero hay algunos temas que si les dejamos la responsabilidad completa de autodeterminación a los subalternos, nunca va a pasar nada. Oh, claro, me queda claro. Es que es un tema de poder. Pongamos un ejemplo homólogo para entenderlo. Los niños en general no tienen poder político. Los niños en general, su único poder político es cuando un adulto habla por ellos o un adulto les defiende. No tienen derecho al voto.
Lo que estamos viendo en este preciso momento es que yo puedo decir en redes sociales, odio a todos los niños. ¿Sabes qué va a pasar? Nada. Hay gente que me va a decir, oye, yo también. Yo cambio la palabra niños por cualquier otra persona con una identidad política rebajada por la sociedad. Eres un monstruo, ¿cómo te atreves? Mm. ¿Por qué? Pues porque ellos ya tienen derecho a cierta capacidad de voto, ciertas cuestiones cívicas. El tema, creo yo, al fondo, es el poder. Si bien en este caso podría o quizá tendría que manejarse a través de representantes, pues es eso, es dotarles de poder a través de, uf, Uy, es que desde está las como, ajá. asociaciones, desde ya las asociaciones que juntan a diferentes padres, familiares, es un principio y sí se puede decir que están ayudando. La bronca es que hará falta más poder para que pueda generarse el discurso ya público, o sea, que ya la gente de a pie sepa, esta es una condición que existe, es real y no hay que satanizarla y hay que hacer X cosa. Y ya de ahí eso se traduce en políticos que digan, no, pues no, ¿cómo friegan? Tengo que hacer algo. Me vale porque no votan. O sea, Ajá, exacto. justo ahí es donde está el parteaguas de todo este tema. Y mi noción sobre este tema en específico, y hice un video bastante largo y un poquito a profundidad sobre el tema del capacismo, es que, o sea, mi llamado de cuidado es que todos somos discapacitados en potencia. ¿Sabes? Sí. Y aquí no lo quiero romantizar diciendo capacidades diferentes, porque las capacidades diferentes todavía me suena como una manera romántica de decir que pues, tenemos que cuidarlos como parte de la cuota de tolerancia social. Pero el problema es que, o sea, si seguimos con una mentalidad utilitaria de fondo, que ve al ser humano como un engrane en una maquinaria, en estas ciudades que son plantas, mi preocupación realmente es la automatización y el desplazamiento de cuáles son las cuotas aceptables de la utilidad humana para el funcionamiento de la sociedad y que cada vez más pequeños atributos diferentes justifiquen una discapacidad. Eso es lo que me preocupa y que cada vez más, y obviamente pues aquí lo que tendríamos que debatir y otro debate sumamente interesante es decir, ¿todavía debemos aspirar a la democracia como un valor central de la civilización? ¿O la democracia realmente, como lo criticaron desde los clásicos, que tiene sus límites? O como se está diciendo ahorita, que la democracia está siendo sustituida por un mercado libre que se autorregula. O sea, aquí hay un debate central también que es muy, muy problemático y ya, o sea, a mí lo que me preocupa es esta noción de el ser humano ya no es prioridad. Algunos comentarios ahí sobre lo dicho. Primero sobre el tema de poder, ¿no? Y las personas que no tienen poder. Digo, eso es generalmente lo que estamos hablando. Se podría decir que hoy en día existen muchos tipos de poder, pero uno de los grandes poderes de la humanidad es difícil negar que es el poder monetario, ¿no? Poder monetario y poder político. Se podría decir que las cosas que verdaderamente le cambian la vida a millones o billones de personas, ¿quiénes tienen esas palancas? ¿Sabes? ¿Quiénes tienen esas herramientas o esas llaves para abrir esas puertas, ¿no? Se podría decir que son las personas que tienen más poder del mundo, ¿no? Lamentablemente, yo casi no comparto mi opinión, me trato de alejar siempre de lo más posible, de estar compartiendo principalmente opiniones de cosas que no tengo tanto conocimiento, pero aquí sí tengo una opinión fuerte. Yo pienso que además de ese tipo de poder, hay otro tipo de poder que se llama el conocimiento, ¿no? Platón decía, knowledge is power, conocimiento es poder, ¿verdad? Y también decía, la medida de un hombre es lo que hace con poder. The measure of a man is what he does with power, ¿no? Entonces, si ambas frases, si nos suscribimos a ambas ideas, entonces la medida de un hombre es lo que hace con conocimiento. The measure of a man is what he does with knowledge, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estas personas? Los que más tienen poder económico, los que más tienen poder político y los que más tienen poder de conocimiento. Estos tres, por nombrar tres, hay más. ¿Qué están haciendo esas personas hoy? ¿Qué están haciendo con su tiempo? Eso es verdad, ahí tengo una opinión fuerte, que se diría que son los que tienen poder en el mundo, the masters of mankind, o los adultos en el mundo, ¿no? Los que pueden realmente cambiar las cosas. Aquí nosotros somos gente que, pues, estamos bien limitados, pero bien, bien limitados. Somos una gota, somos unos pescados nadando en un océano, ¿no? Pero ¿quiénes son los que tienen eso? Chomsky critica mucho
que los intelectuales siempre han trabajado para las élites. Los intelectuales siempre son siervos de la élite. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Qué está pasando ahí? ¿Y en qué sentido? ¿Qué están buscando? ¿Quieren aplausos? ¿Quieren dinero? Aristóteles criticaba mucho esto. Aristóteles decía que hay muchas formas de vivir, ¿no? El sentido clásico de la vida es el eudaimonia, ¿no? El eudaimonia se puede decir mucho sobre eso, ¿no? Pero quiere decir a grandes rasgos se traduce como una buena vida, un buen vivir, ¿no? No es felicidad como tal, es más como una paz general, un bienestar, ¿no? Una buena vida. Y criticaba otros tipos de vida, ¿no? Él criticaba buscar fines monetarios o fines de materiales no es una buena vida porque pues simplemente el dinero no es el fin, el dinero es un medio que te va a conseguir otra cosa y otra cosa. Y si siempre buscamos algo secundario, va a ser un deseo infinito, ¿no? Entonces, Aristóteles se iba directo al grano. También hablaba de una vida de honor, una vida de aplausos, una vida de fama. Eso tampoco es exactamente lo que buscamos como personas, ¿no? Como seres humanos. Entonces, a mí me sorprende y me encabrona, perdón que estoy encabronado, pero ¿qué están haciendo estas personas con sus vidas? ¿Qué están haciendo con su tiempo? No, neta. Sí, 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 no hay moral. Creo que ibas a decir algo, César. Pues sobre esto del poder, sobre lo de la democracia. Justamente para que funcione la democracia no es tanto educar a la gente, porque uno dice la palabra educación como si fuera la varita mágica. Me caga. No, pues es que hay violencia. Educación, Pues claro que no, no es solo eso. y lo peor de todo es que la misma gente que repite eso sin parar es que, güey, el sistema educativo está mal. O sea, ¿cómo? O sea, está mal, pero mándalos para allá. Sí, O cabrón. sea, Claro. pero el punto es el poder. Se nos educa o incluso nuestros valores van hacia la búsqueda de dinero y de reconocimiento, pero no de poder. En muchos lugares, si tú le dices a la gente, yo quiero poder, te miran mal. Es que eres un ambicioso, eres el Little Napoleón. No, tenemos que empezar a ver de forma natural, o bueno, de una forma más común, que alguien quiera buscar poder, porque el poder se busca para hacer o para fanfarronear, pero bueno, el punto es que si entendiéramos que el punto fundamental de ser un ciudadano es el poder, si logramos decirle a la gente, oye, ¿quieres que se hagan las cosas? Ahí está, tú puedes hacerlo, o sea, y lo puedes exigir, o hay formas de arrancar ese poder. O sea, si convertimos o si logramos que por lo menos haya una minoría política real que vea la política más allá de la idea de le voy a besar el trasero a estos políticos durante 5 años para que me den un puesto, y más a una idea de, que no se hace el puente o no se hace esto. Yo lo llamo pragmatismo humanista, digo. Banda se pelea que porque el puente se va a construir desde la izquierda, desde la derecha, etc. Yo digo, yo quiero el cochino puente ya porque hay gente ahogándose. Sí, cabrón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No me importa que tengan que negociar con el diablo para tener ese puente. ¿Con el Diablo Fernández Y... o con el Diablo Diablo? ¿Perdón? Hay dos diablos. ¿Fernández o con el Diablo Diablo? Al diablo, diablo. Pero también me ponían el ejemplo este ejemplo del monorrail, ¿no? De que si jalas una, mata a uno, pero salvan 4. Y digo, Sí, sí. Idealmente está genial la idea de que no tengamos que tomar esa decisión, pero ya estamos en ese mundo. Ya. Entonces yo digo, es humanista también, porque si te vas a lo puro pragmático de a solas, terminas convirtiéndote en un monstruo, terminas haciendo puras locuras. Sí. Tiene que respetar la dignidad y buscar la dignidad humana. Entonces yo digo, yo jalo la palanca. Así ya. Digo, porque por desgracia no hay tiempo. Por desgracia ya las 4 personas que están ahí no me van a decir, antes de fallecer, no me van a decir, oye, gracias, qué bueno que de hecho pues no tomaste una acción y no te inmiscuiste pues para poder mantener tu ética y tu moral Ya sé. así, ¿no? Es de que dale, Entonces, o sea, se acaba el tiempo, lo sabes, o sea, sí. ajá, exacto. Entonces mi ideología va muy por ahí. No importa, no digo esto de el fin justifica los medios, no. El poder justifica los medios, el poder justifica lo que quieres. Eso es peligrosísimo, pero entre más pronto lo aceptemos, podremos generar teoría que
nazca de ahí y nos permita utilizar mejor esto. No, actualmente vivimos en la hipocresía de que no, el poder no justifica los medios, nosotros somos los buenos. Tenemos ahí Estados Unidos con las bombas atómicas siendo el bueno de la historia. Todos son los buenos de su propia historia. Hasta Hitler era el No, bueno de su propia historia. pues es el músculo, Entonces, ellos cuentan la historia. dejemos de pensar tanto en esto de yo soy el bueno de la historia para pensar en yo soy una persona con objetivos, quiero lograr esos objetivos y el dinero no siempre es lo que hay ahí, a veces es el poder. ¿Y cuál es el poder? Empecemos por lo más básico. Me junté con 5 vecinos, todos hicimos una tanda, una cajita de ahorro para que uno se compre un horno para poner un negocio, el otro se compre la bicicleta, etc. Eso es poder. Mm. Y ya, eso es. Y existe. En las comunidades la gente hace esta cosa que le llama la tanda, pero no, al no poseer, no sé por qué razón, una reflexión más allá de ello, o por considerar que de hecho, pues lo único que tienen que hacer es votar una vez cada tanto tiempo, pues para cumplir. O sea, la idea es de que tú estás cumpliendo. La idea es de que tú te estés beneficiando. Lo que yo siempre he dicho, prefiero a un egoísta inteligente que a un bonachón bastante ingenuo. El bonachón Claro. ingenuo va a llevar sus cosas hasta el final, Pues es pero no que sabes cómo va a salir. estas personas tienen que usar su poder, o sea, no solo estas personas, y también los que tengan buenas intenciones y puedan hacer cosas, tienen que adquirir su poder, ¿no? Nietzsche decía que las interpretaciones que sobresalen no son en función de su lógica, sino en función de su poder, las interpretaciones que prevalecen, ¿no? Entonces, pues las interpretaciones importantes tienen que subir el tema. La dificultad es subir sin ensuciarse, subir sin corromperse, ¿sabes? Porque, pues sí, ahorita ya, pues ¿quiénes son los que tienen más poder? Pues las seleccionas a 10 de los más poderosos del mundo y pues ¿qué? No van a tener ni tantitas ganas de hacer nada, ¿sabes? Y Exacto. lo difícil es que, pues hasta de cierta forma los sistemas están diseñados para expurgar a estas personas. ¿Sabes? Los quitan, los matan, no suben y no llegan. ¿Sabes qué me preocupa tu comentario, César? Y lo digo, o sea, me acaba de surgir la noción, ¿no? O sea, yo entiendo que, ¿cómo te explico? Hay algo en psicología que se llama la mentalidad de escasez, ¿no? Que es a grandes rasgos el ser humano tiende a tomar pésimas decisiones cuando está Desesperado. en situaciones de riesgo. ¿Okay? Y la mentalidad de escasez es algo que se detona como un slow burn, o sea, no sé cómo decirlo en español, o sea, como muy sutil, ¿sabes? O sea, no es algo de que, tengo un león enfrente, entonces voy a tomar decisiones pendejas. No, o sea, no me refiero a eso. Sí, entiendo. La mentalidad, o sea, eso pues despierta tu sentido primitivo y muchas veces te salva la vida porque Claro. te quita toda la contemplación analítica y nada más te lleva a la reacción, que O te muchas veces paraliza, no es sí. necesario, ¿no? Pero la mentalidad de escasez es algo que casi te condiciona, o sea, es algo que, o sea, creo que tu caso es el esdrújulo en las situaciones en las que naciste, ¿no? O sea, lo normal es que la gente se quede en la situación en la que nació. O sea, no por nada la movilidad social hoy se aproxima a cero. O sea, hoy está en 8%, en los 80 era 40% y en los 40 era 90%. O sea, la movilidad social está desapareciendo por completo. Exacto. Y dirías, ¿cómo? No, dije exacto. Y a poco el comentario aquí sería, pues la movilidad social se está acabando porque genéticamente la gente está naciendo más mediocre. ¿Cómo? No. O sea, no hace ¿sabes? sentido. El análisis especista ahí suena pues muy sesgado, muy limitado por lo menos. Sí, Exacto. Yo lo que sí creo es, o sea, hay un peligro para mí, y sin desmeditar tu caso personal, en hacer esta idea de, oye, pues es que hay maneras de empoderarse con pequeñas organizaciones comunitarias. Que es como el Bruno Latour, no sé si lo conozcas, que es el Triple O, Ontología Oriental Objeto francés. Bruno Latour decía que hay diferentes movimientos. Uno de ellos es el Local Plus. O sea, no necesariamente es Globalization Minus, pero es Local Plus. ¿A qué se refiere? Que es como el empoderamiento de estas microorganizaciones locales. ¿Sabes? Que es decir, oye, pues empoderamiento es la generación de poder a través del fomento de las microorganizaciones locales. Pero también, o sea, no están en el vacío. O sea, no puedes pensar en ellas en ceteris paribus.
sea, más bien es como que, cabrón, pues si acá, güey, papá Bill Gates y Jeff Bezos están generando Exacto. $200 millones de poder adquisitivo y tú estás peleando por un apoderamiento de la tanda para comprar una bici y un microondas, pues por lo menos es romántico. O sea, Exacto. y estoy de acuerdo contigo, direccionalmente es lo correcto, absolutamente. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el trolley se sigue moviendo. Exacto. O sea, que el carrito se sigue moviendo. Entonces, o sea, y aquí es donde, güey, te lo juro que tengo días donde soy tentado a ser aceleracionista. Aunque se me hacen las corrientes de pensamiento absurdas, aceleracionista, sí. O sea, donde se me hacen las corrientes de pensamiento más absurdas de todas, o sea, a veces sí me da ganas de decir, es que, güey, o sea, pienso en estos cambios incrementales y veo algunos temas de urgencia como ¿sabes? El colapso ambiental, ¿sabes? El tema de la discapacidad, o sea, los grandes límites reales que tiene el modelo capitalista, o sea, los 5 grandes que son los únicos 5 grandes límites reales. Y veo eso y veo el tiempo y digo, güey, ya no sé si nos da tiempo de hacer esos pequeños cambios incrementales. O sea, no sé si a lo mejor estoy siendo muy fatalista, más bien quisiera saber tu opinión. Entiendo totalmente eso. Claramente lo que estoy diciendo ahí es más para una escala de la gran población, porque uno como crítico o analista social, pues te tiendes a imaginarte a ti mismo, pero allá afuera. Claro. Entonces, por ejemplo, ahorita con la pandemia lo estamos viendo. Hay muchísima gente, la forma en la que lo ha abordado es la peor de todas las formas. Entonces, eso es justamente en un entorno realista. Pero la idea es que eso no se puede quedar ahí. Yo justamente hablo desde la experiencia. Los últimos 7 años he estado conduciendo proyectos y estudios sobre esos proyectos, sobre cómo funciona y cómo se pueden estructurar movimientos. Digamos, imagina que puedes crear un virus social. Digamos que puedes crear algo que no necesita un líder, o sea, puede generar líderes dentro de ello, pero no lo necesita, porque la idea es que se vale de las propias ambiciones humanas. La idea es que ahí está un poquito el asunto, pero si me voy para allá me voy a desviar. Justamente en todo este tema del poder o sin poder, y otra cosa, está el punto, la masa crítica. ¿Sabes? En 2014 un niño de 14 años hackeó el sistema de tranvías de su ciudad por aburrimiento. No fue así. Fue con cinta de aislar, vio dónde estaban los sensores y pegó la cinta de aislar. Entre más complejo se vuelve un sistema, más fácil es que tenga una fisura, más fácil es hacerlo caer. El problema es que justo es el problema. Fácil es tirar, difícil es construir. O sea, si creemos que haciéndolo arder todo vamos a salvar las cosas, pues no, de hecho, solo estamos cayendo en un mito cristiano, pero cambiado por otra cosa, un mito del apocalipsis. Hay muchísimos sufrimientos si eso pasa. Ajá, o sea, creamos un apocalipsis, pero lavado de cara para que no creamos que estamos, de hecho, otra vez cayendo en un mito. Entonces, para generar este tipo de cambios, es necesario crear, y pues para ayer, sistemas de organización autopoéticos, es decir, capaces de quebrarse a sí mismos para evolucionar a través de ellos mismos. Y que sean capaces de hacer esto. No necesitas ser el jefe de la empresa para mandar en la empresa. Solo necesitas saber mover las cosas adecuadas para que tu idea se cumpla. Ya de ahí en adelante, ya tener el carro bonito y todo eso es innecesario, son cosas. Cuando hablo de esto de centrarse concretamente solo en el poder, es que tú no te estás centrando en ser el líder, no te estás centrando en la riqueza, te estás centrando en que tu objetivo se cumpla. En ese sentido he tenido alguna experiencia, pero desgraciadamente pues, no es tan sencillo aplicarlo a cosas más globales. Sin embargo, pues lo que les podría decir ahí es que sí que hay posibilidad. La bronca es que cuántos están pensando en ello. Es más, al contrario, tenemos a muchos unabombers allá afuera, gente exageradamente lista, pero que dicen, pues haz arder, haz volar. Entonces, lo que yo digo es que tenemos muchísima gente allá afuera capaz, que no sabe ni siquiera cómo utilizar esa capacidad y lo va a utilizar para descarrilar un tranvía por aburrimiento.
Mi idea, que no es utopista, porque me encantaría ser utopista, pero eso, pues ya hay demasiados. Yo prefiero ser el que lleva la pala y con la pala embarrada de popó y decir, pues ya el camino ya está limpio. Mi idea es principalmente ofrecerles a ellos las herramientas y pues, mira, en ciertos lugares de la web hay lugares donde se transmite información privilegiada, que puede ser desde cosas como el plano de un motor. Eso cualquier analista de seguridad lo sabe, no es que yo esté admitiendo ante alguna autoridad federal que yo sé dónde encontrar esa información. Sí, sí, sí. Pero se transmite cierta información privilegiada y la idea es que una vez transmitida la idea y otros la tengan y la puedan traducir y copiar, puedes expandirlo como un virus. O sea, lo que lo, lo que decíamos al principio sobre cómo hacer que permee una idea en la sociedad, ¿no? Ujú. No necesariamente necesitas que permees en la sociedad. O sea, para cambiar al mundo no necesitas 50% ni al 10%. Sí, A lo sí. sumo necesitarías 5%, que es muchísimo, pero pues ayuda a que no se sienta tan fatal. Y es Sí. que la bronca justo del fatalismo es que convierte el problema en algo ya de índole cósmico. Como por ejemplo, ahorita con el tema del calentamiento global, Mm. todo el alarmismo lo único que está haciendo es paralizarnos más, Claro. porque los políticos lo usan para que los más extremistas los usen como propaganda negra de, ya viste, están locos. Sí. Por el otro lado, los más extremistas, yo les pregunto a ustedes, ¿qué enseñanza nos dejó Greta Thunberg? O sea, de su voz, no hablo de un análisis de lo que nos dijo. O sea, ¿cuál es el punto a apuntar según Greta Thunberg? ¿Cuál es el problema? A mí el mensaje de Greta Thunberg o sea, me parece bastante triste porque o sea, estamos infantilizando el asunto. O sea, Ujú. para mí, bajar el discurso a ese nivel, donde una niña se vuelva la portavoz de un asunto tan complejo, habla de la completa desesperanza y el nivel donde está el debate. Sí, Exacto. a mí no Lo me, que ella dijo, no muy, ay, o perdón, sea, en lo personal, disculpa, en lo personal, pues, o sea, casi creo que nadie se debe acordar de lo que, las palabras que dijo. ¿Se acuerdan de la figura? ¿Se O sea, acuerdan de la vino a ser exacto. moralista. Vino a ser moralista y decir, how dare you. Lo Sí, que ella ajá, el dijo how dare you, porque sí es un meme. fue Eso es todo. bad politicians, politician bad people. O sea, Esa fue su solución. Eso fue lo que nos vino a proponer. que son los malos. ¿Saben cuál es la industria que si se logra regular y se logra mejorar, nos compra 100 años más? La carne, me acuerdo. Carbón, ¿no? Carbón. Justamente hay grupos veganos, hay grupos, obviamente dije grupos porque el veganismo no es una persona ni un grupo, que están vendiendo la idea de que la carne es con lo que vas a frenar el calentamiento global, lo cual es absolutamente falso. Si bien es una parte importantísima que debemos de Claro. batallar a futuro, o mejor dicho, desde ya hacia futuro, mejor Sí, dicho, pero es una pieza el, del rompecabezas, ¿no? O sea, el carbón es el tercio del problema, no un 17, no un 18, no un 2, es el un tercio del tercio. problema. Pero la bronca es que el carbón, ¿cómo lo combates desde casita? No hay modo. No, no, ¿Por no, qué? no hay Porque voz. se han construido narrativas de el individualismo. Vemos el poder como algo individual. Vemos todas estas cosas como algo que yo lo tengo que poseer, yo tengo que ser el héroe de la historia o algo por el estilo. Y así haces esto de, no, pues mira, yo ya tengo popotes de fierro y gracias a eso. Uf, lo hemos hablado No, pues, bastante nosotros. No mames, eso lo hemos, o sea, lo hemos Lo hemos analizado. hablado bastante. Yo bien siempre, por... siempre en el súper que me dicen de que les digo, tienes una bolsa. No, no tenemos bolsas ya por el tema, no sé qué. Dije, están salvando el mundo ustedes. Así siempre les digo. Ya se quedan de que están ahorrando dinero, o sea, tristemente. Pero bueno. O sea, yo creo que, o sea, no pudiera compartir más contigo la noción. El tema es que hay algunos grandes problemáticas que si no hay cambios sistemáticos globales, ya no, o sea, no sirve de mucho. Peor, yo todavía soy más crítico, soy más ácido, y yo creo que las supuestas soluciones individuales negativamente nos afectan porque es un placebo, donde crees que estás haciendo algo al respecto y continúas que el resto se sigue mandando a la chingada. O sea, para mí es lo peor que puede pasar, es todo este apelo al moralismo individual. Es una catástrofe, cabrón. O sea, eso solo... pero ¿no crees que va de la mano con el romanticismo de levántate y haz organizaciones chiquitas para salir adelante? O sea, ¿no es la misma narrativa?
Exacto. ¿Por Lo de qué? la tanda. Porque la idea es que, sí, cosas como lo de la tanda. Yo lo planteo para un futuro político, o sea, eso lo planteo para solucionar otra bronca, porque digamos, salvamos el mundo climático, el problema político va a seguir ahí. No, o sea, claramente no lo atiendo para lo mismo. Sí. Claramente con esto lo que le digo a la banda no es tanto, haz tu ONG y ya eres buena gente. Sí, no, Sí. claro. No, tú haces tu ONG porque tú tienes un problema aquí real que es como no llega agua a mi comunidad. Va, tenemos el problema climático global, chido, pero no tengo agua en mi comunidad. Pero Lo haces solo para solucionar el problema ahí. Lo ideal sería que todas las comunidades pudieran hacerlo, pero para solucionar un problema global, pues ya se trata de algo más. Sin embargo, creo que es más fácil que aterrice una idea de cambio colectivo más amplio cuando la gente tiene esa idea de, oye, esto solo se hizo porque nosotros lo hicimos. No llegó aquí porque lo pedí, no llegó aquí porque le dije, oiga, señor político, ¿sí nos va a cumplir? sí, no, mames. Claro, reitero, es un problema. No es tan sencillo como pues que una cosa conduzca a otra. Por eso es que lo planteaba ahí. Pero a lo que voy es esto. El carbón. La industria del carbón es a donde hay que apuntar. Entonces, teniendo esa simple información, logrando esparcirla, generas presión sobre gente como Greenpeace y demás. O sea, la idea es que si logramos hacer algo ahí, o sea, o sea, hay muchos grupos ambientalistas y sí han logrado cosas, pero lo que tendrían que estarse fijando es en eso. Lo único Sí. que se necesita es que de momento se enfoque toda esa fuerza para allá. Ese es el problema. Pero el problema es que nos perdemos muy rápido en narrativas divergentes. O sea, la gente se gancha muy fácil porque una influencer dijo, ay, ahora reciclo la caca de mi perrito. Ah, pues puta, vamos todos a reciclar las cacas de los perritos porque, fuck. Dios, sí. Pues es que son, Pendejadas, güey. es que son curitas. ¿Y no salvó el mundo? ¿Cómo? ¿No salvó el mundo? Vato, es que son curitas, güey. O sea, son curitas en un cuerpo completamente sangrado, en un cuerpo Es que salvas decadente, es para tumbado. salvar tu autoestima, nada más. Ajá, Porque exacto, te salvas a ti. exacto. Y Sí. ese es el asunto. Tienen que Y yo ser se las lo- dos cosas. Tienen que ser las dos cosas. Mi deprimente conclusión de estos temas es que, a ver, sí es verdad que todas estas curitas que no atacan los problemas centrales o los problemas grandes, significantes, acaban siendo placebos que retrasan el hecho de que nos enfoquemos en los problemas reales, siendo que los problemas reales continúan el movimiento progresivo. Entonces, obviamente aquí es por qué existe la gran tentación del aceleracionismo, siendo que es un fatalismo completamente falso, y concuerdo, pero realmente el tema es, entonces, ¿qué es lo que debería de hacer uno? Buscar las pequeñas acciones inmediatas que podamos hacer, o sea, hacer estos cambios materiales a medida que nos sea posible en el contexto individual, pero sin glorificarlas y sin darles mérito en lo más absoluto y mantener todo el enfoque narrativo y mediático solo en los cambios diferenciales. Sí. O sea, solo en los cambios significativos. O sea, esa sería para mí la única postura responsable. Exacto. Sí. Pues yo diría, también añadiría eso, que la próxima Greta Thunberg, si es que alguien se quiere aventar la chamba, digo, no creo que aquí alguien parezca una niña joven, pero si alguien se quiere aventar la chamba, Sí, me sea rasuro capaz de igual. apuntar, sea capaz de agarrar su dedito y apuntar, es para allá, en vez de Sí. decir, how dare you. Sí, no O mames. sea, lo siento, Claro. pero es que Sí. emociones ya tenemos, y muchas. O sea, yo le planteé esa pregunta a Chomsky y lo que me dijo fue que lo que tenemos que hacer es, pues su respuesta fue informar, o sea, buscar la más información posible. O sea, él dice, en la vida de un hombre van a haber muchos debates, muchos acontecimientos, ¿no? Y lo que debemos de hacer es buscar la mejor y más lógica información para presentar nuestras convicciones de la mejor forma posible. Y sé que no es mucho. La verdad es que pensar que uno puede cambiar el mundo es una idea, pues, sumamente romántica, es complicado. Entonces, Sí, ya, a ver, pero Machi, conseguir ese poder sería otra. O sea, conseguir el poder y hacer lo correcto, ¿sabes? Eso sería otra. Pero pues tiene que ser una explosión exponencial, ¿sabes? De las dos cosas, tanto individual Creo que como colectiva. verlo como la idea de que a fuerzas tiene que ser una explosión es el mayor error de los movimientos revolucionarios en cualquier sistema. Pero ¿Por qué entonces no? dices que no, o sea, hacer un cambio permanente y a escala global no es una explosión exponencial. No.
yo tampoco nunca lo he visto como una solución. O sea, para mí siempre es dialéctico. Mira, muchas veces No cambios estamos hablando de cosas gigantescos. diferentes. Mira, a lo que voy. Cambios gigantescos como el cambio del mundo feudal al mundo burgués se dieron a lo largo de 200 años. Y es un cambio tangible que fue brutal. La revolución industrial también, 200 años. Pero estamos Entonces, hablando de hacer un cambio rápido, el aceleracionismo, el fatalismo. no, el aceleracionismo es una idea de acelerar que el sistema se vaya al diablo. O sea, Por eso, eso sí, es sí, el sí. aceleracionismo. Por No, eso. pero pues no queda nada después de eso. No, yo no estoy de acuerdo con el aceleracionismo. Ahí viene el chiste este chingón de Zizek que dice Pues es que lo de Rusia. cerraría a su madre y la vendería a la prostitución para ver V for Vendetta 2. No, pero es lo que pasó en Rusia, ¿no? Que atacaron, o sea, destruyeron todos por los que tenían todo el dinero, todo el poder, y luego se murieron de hambre millones de personas. O sea, ¿sabes? Le tomaron y ya nadie sabía construir. O sea, se hizo un aceleracionismo, les quitaron las tierras, destruyeron todo, y luego ya no había distribución, no había comida. Es que ahí es donde entra la ingeniería social. O sea, ¿Sí? yo te puedo decir Brasilia, Chandigarh, los campos de Camboya. Camboya directamente dijo eso, vamos a regresarnos al año cero. Para ellos era esa la idea. Entonces, ¿qué hicieron? A los intelectuales, a todos los intelectuales, es más, usabas lentes y eso era rasgo de intelectualidad. Cuello. Vamos a todos los ingenieros y todo eso, porque son los que han tenido las ideas pervertidas que nos llevaron hasta aquí. Entonces, llegaron al año cero y eso se tradujo en un baño de sangre. Sí, O sea, sí, no es que podemos... eso, por eso tenemos... acelerar el tema tampoco es. No, es que, ajá, exacto, sí. Matar al paciente, eso es matar al paciente, o sea, bueno, cuchillo Tenemos en la que frente. dejar la idea de que o se va a hacer bien o no se va a hacer. Si se hace rápido, chido, pero eso no significa que se haga bien. Podemos hacer medidas de emergencia. Yo sobre el tema ambiental recomiendo a Björn Lomborg, se escribe como Björk, B-J-O-R, sí, no, ya este es Björk. No, sí, es B-J-O-R, y ya lo demás pues ya es más normal, Lomborg. Él habla sobre cómo algunos temas, sobre todo en el ambientalismo, se exageran para beneficiar a ciertos puntos. O sea, créeme, hay ciertos intereses que les encantó atacar al plástico, porque si ya no hay plástico, papel. La bronca es que el papel tienes que rozarlo 47 veces para que sea más limpio que el plástico, porque son árboles. Claro, Son árboles los que estás tumbando para hacer papel. Y la energía y todo el tema de ese Y contexto. la energía, exacto. Demasiado. Entonces, él plantea lo siguiente, la solución, o sea, él dice la solución, él ya no está diciendo yo lo que creo que es el camino es un paquete económico, o sea, desde el mercado, ¿no? No dice que esta sea la solución global, bla, 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 pero dice, desde el mercado es un paquete económico donde se empieza a invertir a lo bestia, o sea, lo que estamos invirtiendo a lo güey en ciertas, no ayudas sociales, me refería, son como ciertos incentivos que se le dan a algunos movimientos, pues que nos libraron de los popotes. Ustedes muy bien, chavos, gracias, los popotes me aterrorizaban. Todo ese dinero y ciertas cosas que están haciendo, como ciertos impuestos al carbón y demás, que se vayan a la eficiencia energética y a las energías limpias. ¿Por qué? ¿Sabes cómo podemos ahorrar 30% de energía todo el año? ¿Apagando las luces? No. Apagando la tele, ya no. Cambiando los cables. En India, que es uno de los países que más contamina, tienen un power grid, un sistema energético gigantesco de puros cables viejos enrollados a lo loco. Cualquier electricista que sepa sabe que ese enrollamiento y esas cosas hace que se pierdan. Podríamos, de repente, con una inversión en ese tema, se podrían cortar 40% de todo ese desgaste que se hace todos los días y está haciendo justo ahora. Coma la gente lo que coma, popotes, lo que quieras, ya. De hecho, justo sobre ese tema hay un video tutorial en YouTube de un ex ingeniero de la NASA que te dice cómo poner 3 imanes en tu medidor de luz para evitar esas fugas y puede bajar tu cuenta de luz hasta un 40%. Y es exactamente por eso. Suena muy falso. Hoy en tu casa, güey. Sobre todo si es una casa vieja, porque antes los cables eran solo un tubo y no eran trenzados, ¿ok? Entonces, los tubos se calientan y dependiendo del revestimiento, hay fugas de energía, de electricidad. Exacto. Y justo dependiendo de cómo está el flujo, si es de ida o de venida,
se cruzaban y el contador medía y pues soltaba mucha energía desperdiciada. Con poner 3 imanes en diferentes lugares donde este científico de la NASA te explica exactamente dónde ponerlos, o sea, literal ves la cuenta y, güey, ayer fue a cenar a casa de un amigo de aquí que lo hizo y ves, o sea, su cuenta está de que 40% más baja. Y o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, güey. Es un tema muy fácil. Y aquí, obviamente, y esta es la pregunta que va a hacer Mateus, es, cui bono? No, ¿Quién pues sí, también. se beneficia de hacer esa gran inversión en Pues sí, infraestructura eléctrica del mundo? se acaba transformando en un Ajá. producto. Porque No, pero lo el que... foco del mundo no es la eficiencia y la sustentabilidad. El problema es que ahorita la única métrica que importa es el crecimiento financiero. Exacto. Mientras esa siga siendo la única métrica que importa, todas las otras prioridades son secundarias. Sí, Que fíjate, una pregunta eso- grande que hacer es, Ujú. oye, ¿es negocio? Oye, eso es negocio, ¿Para ¿es quién? ¿sabes? negocio? ¿Para ¿Quién Es quién lo es que... negocio? ¿Para quién? quién sabe. A eso sí no te puedo decir, Y porque sí, claramente... Ay, perdón. pero se me hace coherente el pensamiento que nos dices, porque estás concentrando los esfuerzos en lo que puede generar el mayor cambio. No es Ajá. pulverizar los esfuerzos. O sea, ¿sabes? Y lo aplicaste 2 veces. Primero el tema de la energía y luego el tema del medio ambiente, ¿no? O sea, el carbón y el tema de los cables. Y no son Ajá. exactamente temas populares. O sea, Es se que me esa hace que es la bronca. porque lo ¿Cuándo popular llegó es Greta? reciclar la popó del perro, ¿sabes? O sea, ¿Cuándo llegó Greta Thunberg a decirnos, es eso, ahí, no le chillen a Donald Trump, no, vayan allá, Cambien los cables. eso? sí, sí. O También sea, fíjate, o sea, ajá, otra pregunta, digo, del mismo género de la pregunta de ¿es negocio? La otra pregunta es, ¿va a dar likes? Porque, ¿sabes? Porque si da likes, eso es otra cosa. Los algoritmos están perpetuados para buscar likes. Entonces, lo que exacto. más da likes es lo que más se ve. No es tan popular estar Pues, luchando contra la industria del carbón, ¿sabes? bueno, sí, es Se podría profitable, hacer. Sí. hay profit, y si hay profit es por lo que yo dije, oye, pues sí, va a funcionar porque hay profit. La bronca es que la del carbón es muy grande. Y fíjate que apenas hubo un escándalo, no me acuerdo de la empresa. A ver, ¿cuántas empresas de carbón podemos mencionar? No, pues yo la neta me acordaba de una, pero ya se me fue el nombre. Porque Son tienen de... nombres así como Stillwell Claro, Rock es que es Incorporated America distribuido. LTD y Unlimited, ¿no? Una de esas empresas le estaba pagando a ciertos científicos, a ciertos científicos negacionistas para que dijeran, no, de hecho el carbón es parte del ciclo Pues ahí natural de la está. Tierra. Gente con Ah, poder, ¿sabes? y, Disculpa. ajá, por fortuna, pues se encontró ese error. O sea, el periodista, probablemente el periodista coma harta carne todos los días, pero el güey que publicó eso, pues ya, hizo una parte importantísima. Tumbó ese punto, ese financiamiento y bueno, tenemos un grupo de científicos negacionistas menos. Ahora, sobre si da likes, sí, bien producido. Es ahí un tema de pura producción. Hay un video que se llama, de hecho es en un museo, graban el video y hay una manivela y pone cierto tipo de cable y le da muchas vueltas y apenas se prende tantito el foco. Y así va avanzando hasta que llegas al LED con un nuevo sistema de manivela y prende, pero a lo loco. Y dice, esta es la diferencia de 100 años de avance en efectividad energética. Si ese tipo de cosas, o sea, ahí son cosas en las que yo estoy dispuesto, sí, a gastar mi propio dinero y mi propio tiempo a producir contenidos que hagan saber esa realidad. Igual yo solito no voy a cambiar nada, solito, pero es parte de que siga y siga. En su momento, por ejemplo, cuando hice el video del feminismo, eh, propuse un concepto llamado feminismo hegemónico, porque hay muchos feminismos, pero hay un feminismo que tiene mucho dinero y al que le vale realmente las mujeres, lo utiliza de pura base política. Y pues da la sorpresa que ahora es un término muy usado en España, que es donde como caló un poquito más porque ellos tienen un tema algo delicado ya. Y dije, nadie sabe que yo fui, o bueno, sí, alguno que otro, yo no importo ahí, el punto es que ese concepto ya llegó y ahora se puede utilizar para la Tú conversación. lo acuñaste, ese término. Pues acuñarlo no lo usé, Ok. pero y antes de eso no escuchaba a nadie más usarlo. De hecho, O sea, no tienes perdón, certificado, ¿no? no, está en un video y de hecho lo que ahí también predije una cosa, el verdadero problema del feminismo, la crisis está en la identidad de su sujeto político. Ellas no pueden definir qué es una mujer porque la limitan, pero como no pueden definir a la mujer,
quién entra parte de su lucha. Y ahorita tienen este problema con las denominadas TERF, que es como de que no, las mujeres trans, no, no son, sí son, no son, sí son, y se están, pero fuerte, están chocando. Feminismo de tercera ola. Está bien difícil, o sea, ahí, no sé si has leído Lacan. No, he leído de él, pero no a él. Lacan es el autor para hablar sobre qué es la mujer. Y digo, no quiero desviar la conversación porque sería una maraña. Sí, pero es largo trabajo. Sí. Créeme que es una gran barrera, es un gran problema. Sí, sé que Lacan es No creo que esté especial para más leerlo. Nosotros 4 hablando de que es la mujer. Lacan estaría en desacuerdo, ¿no? Ya sé, sí. Mira, Pues yo ahí sí, te pero diré, Lacan dice muchas cosas. yo ahí te diré que siempre que llegan y me dicen, oye, entonces, TERF o no, yo les digo, mira, siempre me han dicho que no puedo ser feminista, que solo puedo ser aliado. Lo agradezco, porque yo no me voy a meter en ese debate porque aparte de que me van a fregar, no importa lo que responda, oye, ustedes me dijeron que yo no puedo pelear por los derechos de las mujeres, para adelante. Ustedes hicieron, yo solo obedecí, gracias. Nada de lo que ustedes me digan. Sí, o sea, pero a ver, bueno, regresando otra vez al asunto. Sí. Todo esto de que les cuento del clima es porque me aventé un documental de 1 hora. ¿Por qué? Pues porque estoy loco, estoy güey. ¿Cómo? ¿Por qué lo dices? ¿Perdón? ¿Qué documental viste? Sí. Se llama La Batalla Climática Global, porque no vende ponerle la verdad sobre el clima, no vende. Pero me puse a leer, a meterme en todas las cochinas gráficas y vi eso, dije, al final si tú analizas el discurso de muchos ambientalistas hay gente mala. Chido si esto fuera una lucha moral o una película de Disney, pero si matamos a los malos, no reviven los buenos. Ni se salva el planeta. Pues, ajá, Si exacto. mandamos a los millonarios a Marte, pues no va a cambiar nada. A menos de que le hablemos a Thanos. Thanos a lo mejor es una solución un poco más sustentable. Parejo. Ahí la idea es clarísima. Una, no estamos salvando el planeta, nos estamos salvando nosotros. Porque el planeta iba a estar. Está macizo reventarlo incluso con bombas atómicas, ¿eh? Está muy difícil. Está bien difícil. Estoy de acuerdo. En otro sentido, la naturaleza sí es algo que tenemos que preservar, pero tenemos que entender que ya el daño que hicimos, o mejor dicho, nuestra presencia ya tuvo peso. Sí, nunca se va a borrar. Ya estamos en la época antropocénica. Entonces tenemos que entender qué camino vamos a tomar. Un camino de no desaceleración, sino freno y retorno. Le llaman decrecimiento a algunos. Sí. O un camino de, bueno, si vamos a meternos con la naturaleza, lo vamos a hacer en serio. O sea, en un sentido de, tenemos que ver qué es lo mejor para ella y básicamente tecnología proambiental. También tengo ahí otro documental que se llama La humanidad contra el mundo y se trata de los proyectos... Bruno Latour. No se te olvide, tienes que leer a Bruno Latour. ¿Dónde Bruno Latour. Es que también, mira, lo apunto. Sí. En ese documental hablo, muestro, no es mi opinión, ¿no? Son cosas que hay. Ciertos megaproyectos que tenemos para defendernos de lo que ya está pasando, cosas como el incendio de California y cosas que hemos venido haciendo de proyectos de ingeniería ambiental. Cosas como lo que está haciendo China. China está haciendo el Gran Muro Verde. Es un muro de árboles que están construyendo cerca construyendo, porque están plantando árboles en las cercanías del desierto Gobi. Lo mismo están haciendo en la línea central de África. Para frenar el desierto. De igual manera, Venecia construyó un muro flotable para que cuando suba al mar, Venecia no se hunda, porque cada vez se hunda más. Uno es bueno en el sentido de que se está haciendo para frenar un proceso de desertificación y se está haciendo a través de medios naturales. El otro es pura vanidad. Venecia es un centro comercial, está chulísima, es en serio una cosa preciosa, pero es un centro comercial grandote, glorificado. Claro. Y están haciendo esto de las barreras, pues para mantener ese negocio abierto. Y eso nos está generando problemas porque dicen, el agua se va a encharcar, porque ya no va a estar en movimiento. Luego la van a dejar correr. Pero pues ahí lo que importa es profit y en el otro lado no estoy alabando a China porque son lo que son. Pero por el otro lado tienen un planteamiento de, si no cuidamos esto, nos va a llevar el diablo.
De hecho, ellos están invirtiendo miles de millones en reducir la polución del aire porque los está matando. Sí, sí, Entonces, sí. hay diversos puntos donde apuntar en el mundo, Sí, pues, donde la pregunta una... de que si es negocio, ¿no? La pregunta de que si es negocio, lo de Venecia. O sea, Lo de ¿cuánto Venecia, sí. invierten? Sí, Ya, ¿cuánto ya invierten vienen para cuánto retorno, no? en estos meses ya viene además viene un nuevo documental que yo leí de él el año pasado y de David Attenborough, el biólogo inglés que todos amamos. Y al parecer, o sea, él lo está vendiendo como un documental donde estudia el daño que se ha hecho y cómo en 20 años podríamos recuperar creo que el 20% de los ecosistemas naturales que se han destruido si empieza un cambio ahorita sin tener que renunciar, y así lo está vendiendo, dice, sin tener que renunciar a las cosas que nos gustan, hay que cortar excesos. Los excesos sí, pero las cosas de la vida cotidiana no se tienen que recortar para que podamos recuperar en 20 años los bosques y la tundra y demás. A ver qué tal y a ver cómo está el backup, pero pues se me hace bien interesante porque su último documental que está en Netflix estuvo bastante bueno. Es una miniserie que se llama Our Planet. Suena genial. Sí, es el que tiene la voz bien bañada, ¿no? The Penguins. Ya vamos para casi las 2 horas de podcast. Sí, es lo que iba a decir. Se hizo el long format, por fin, güey. Siempre hemos querido... Porque siempre cortamos como a la 1:30, 1:45, y siempre nos dicen de que, güey, síganle, háganos 3 horas, no sé qué. Antes de cerrar, quería preguntarte, o sea, ¿qué opinaste? ¿Cuál fue tu opinión de la conversación y demás? Como que tus first impressions. Estuvo muy bien, diríamos acá, chida. ¿Por qué? Porque pues no fue ahí el discurso de los monólogos, ¿no? Estábamos, sí, por momentos nos interrumpíamos y demás, pero es lo que se hace una conversación real. También nos contrariábamos, que eso me encanta, eso es lo que de verdad nutre, no fue como pero por favor, señor Diego, avance, o sea, adelante, por favor. No, aquí interrumpimos y contamos y le damos con todos. Me encantó eso y sobre todo que fuimos de un lado a otro, o sea, y fuimos a temas que sí, vaya, los sentimos como importantes y eso me gustó muchísimo. Que, pues vieron, ya terminamos hablando del medio ambiente cuando empezamos hablando de lo pictográfico, lo De la tipográfico, realidad, los sí. emojis, exacto. Entonces, Sí, la representación. Sí. yo siento, pues totalmente, este es un podcast que yo escucharía, o sea, me refiero a que ya no voy a escuchar porque ya estuve aquí. Sí. Pues Es porque, pues porque hay magia, vaya. Yo pienso que nuestra propuesta, o sea, lo que hacemos, que en realidad no forzamos nada, o sea, nunca planeamos nada, ponemos como ahorita que entraste y fue que, oye, ¿de qué hablamos? No, pues esto y esto, órale va, pum, ¿sabes? Se me hace que se necesitan más porque, digo, en mi humilde opinión, pienso que el Internet a veces se construyen cosas que no necesariamente representan exactamente la realidad. Volviendo al tema de la realidad, ¿no? Se hacen cosas tan distantes de la realidad que mucha gente que solamente consume eso y de eso, pues acaban perdiendo un poco de lo que es una conversación orgánica, ¿no? Que interrumpiéndose y con errores y con sesgos, y ¿sabes? Y pues aquí estamos. Muchas gracias por venir, güey, neta, Gracias por la invitación. No, hombre, voy a contar, estuvo muy chingón. Pues digo, pues luego podemos poner otro y podemos tratar otros temas, güey. La neta estuvo muy buena la conversación, te agradezco mucho, güey. La verdad es que qué nivel y qué preparación, o sea, me da mucho gusto conocerte como tú y ver que el esfuerzo que estás haciendo, lo que has logrado, o sea, sinceramente merece todo el aplauso. O sea, mereces toda la gente que te sigue, mereces todo el mérito que has logrado y mucho más seguramente. Espero que continúes acumulando los éxitos que has venido teniendo, que lo continúes progresando el pensamiento de la gente, continúes abriendo el debate y enfocando la conversación en las cosas que realmente importan. Te agradezco mucho haber aceptado la invitación y esperemos que se repita. Igualmente, la verdad, gracias. La verdad me encantó todo lo que hacen aquí. Qué chido. Ya está. Gracias, César. Adiós, Harán otros. Muchas gracias, raza. Cuídense. Virtual y luego hacemos otro. A la gente que nos estuvo completo, ustedes son los verdaderos MVPs. Ustedes llegaron al final, es más, tengan una galleta virtual. Ya está, raza. Cuídense. Muchas gracias. Bye bye.